Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar, Fiorelita, ¿qué tal? Iraida, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, un instante para conectar el celular también y poder arrancar. Disculpa, lo de la semana pasada fue un tema familiar, no pude estar, pero estuvo contigo el profesor Vargas Cruzado, que es un excelente profe, y creo que algunos de ustedes ya lo conocían, ¿no? Así que por ahí la idea era que no nos atrasáramos. El tema de hoy, oye, ¿verdad? Ya salió fecha para San Marcos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te animas? ¿Vas? ¿Te sientes listo? Creo que no falta nada. Un mes, si no me equivoco, ¿no? Creo que falta un mes y una semana o algo así para las fechas, según las fechas que creo que publicaron ayer. ¿Lo has estado viendo? Ayer o anteayer me parece que lo vi. Sí, sí, ¿no? Fines de noviembre, me parece fines de noviembre. El 5 es tu fecha. Bacán. ¿Cómo están los ánimos? ¿Vas? ¿Convencido? ¿Listo? ¿Ya tienes un diagnóstico claro? ¿Ya recuerdas dónde quizás tropezaste la otra vez? ¿O dónde te hubiera faltado si es que no llegaste a dar el examen? 5 lo haces. Bacán, justo cuando te dejaron. Ya, ok, bueno, entonces ese día le cambiarás el sabor a la fecha, pues, ¿no? Es una buena señal, lógico, lógico. Bueno, ya, eso nos obliga a trabajar con mayor seriedad, ¿ok? Yo sé que te lo has estado tomando en serio, pero ya ahora sí tenemos una meta, tiene fecha, márcalo en tu calendario, al menos los que vamos a San Marcos, ¿ah? Ya está ahí bien, bien definido cuándo es. Si todo sale bien, bacán la fecha que le han puesto antes de Navidad. Si todo sale bien, esta Navidad será tu primera Navidad como cachimbo. Esta será tu primera Navidad, como ya un universitario. Va a tener un sabor especial este año el pavo, o el chanchito, o el pan con jamonada, no sé qué coman en casa. Si sale mal, ya, bueno, ¿por qué te pones así en ese plan, André? Qué pesimista que eres, hermano. Bueno, si sale mal, simplemente, pero es una buena oportunidad. O sea, piensa que si hay un examen en diciembre, en marzo va a haber otro examen, ¿cierto? O sea, de aquí hasta antes de que empiece el siguiente ciclo en la universidad, los ciclos en las universidades comienzan en marzo, abril, tienes dos opciones. Supongamos que no te sale bien en diciembre, bueno, pues ¿no? Vas a tener un diagnóstico, vas a saber dónde te faltó. Y tendrás 3 meses más de plazo hasta el examen de marzo, porque en marzo de todas maneras va a haber examen de admisión. No puedes perder, exacto, no puedes perder. O agarras la vacante o al menos recibes un diagnóstico y tienes una idea de dónde trabajar y los siguientes 3 meses te encierras en casa y te matas estudiando, pues, ¿no? ¿Ok? Me regañarán en la cena navideña. Melissa no tiene mucha confianza. No hay regalo ya. Ok, antes de que me sigas contando tu triste historia, vamos mejor a empezar a compartir pantalla y hablar de historias más interesantes. La de Thomas Parr. Te van a hacer postular al juego del calamar, dice si no ingresas. Ya bueno. Ok, vamos a hablar acerca de la Alta Edad Media. La semana pasada estuvimos viendo, o estuviste viendo, perdón, Grecia, estuviste viendo Roma, si no recuerdo mal, y ahora entramos ya a la segunda edad de la historia. Vamos a seguir la misma mecánica de siempre, hacemos una introducción al tema, después vamos recordando los capítulos, los contenidos principales de esta fase de la historia, la Alta Edad Media, y de ahí vamos viendo algunas preguntas de admisión. La Alta Edad Media, te voy adelantando, se subdivide en 3 o 4 capítulos, 3 o 4 subtemas, ¿ya? Y en cada uno de ellos hay una, dos, creo que en alguno hay 3 preguntas de examen. Vamos a irlas viendo a continuación. Primero, comencemos por la definición, ¿ok? La Edad Media, como ya sabes, es la segunda edad de la historia. La Edad Media, como ya sabes, va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla. La semana pasada estuviste cerrando el tema de la Edad Antigua, primera edad. La Edad Antigua se cierra con la caída del Imperio Romano Occidental. En la clase de hoy empezamos con la caída del Imperio Romano de Occidente y abordamos ya la Edad Media, la vamos a ver en 2 clases. Hoy hacemos Alta Edad Media, la próxima semana hacemos Baja Edad Media. Hay otras formas de dividir la Edad Media, por si acaso, y probablemente las sepas. Hay otras formas de dividir la Edad Media. Quizás en algunos libros, quizás en algunas separatas, quizás en algún momento, hayas visto esto que voy a colocar ahorita en tu pantalla, en tu chat, perdón, por favor no pongas nada en el chat. Hay una forma de dividir, ¿qué pasó? A ver un toque. Hay una forma de dividir la Edad Media. Ah, ya me di cuenta qué pasó, no me hagas caso.
Voy a ir al chat, acá está. Hay una forma de dividir la Edad Media que es la siguiente, ¿ya? Hay una forma de dividir la Edad Media que dice así, del siglo V al siglo IX, temprana Edad Media, del siglo IX al siglo XIII, alta Edad Media, y el siglo XIV y el siglo XV, baja Edad Media. Ya esa es una forma que se usa a veces para dividir la Edad Media. Pero hay otra manera de dividir la Edad Media va alta Edad Media del siglo V al siglo XI y baja Edad Media del siglo XI al siglo XV, ¿ya? Alta y baja. No es que una sea anticuada y la otra sea moderna, no es que una sea arcaica y la otra es la más aceptada. No, no, no. Simplemente son dos corrientes, digamos, dos corrientes. Así como en economía hay corrientes. Ah, Eduardo, ahorita voy. Así como en economía hay corrientes, ya en historia también hay corrientes. Algunos historiadores usan tres fases, temprana, alta, baja. Otros dicen, no, 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 alta y baja. Nosotros vamos a usar la segunda, alta edad media, baja edad media. ¿Por qué? Porque es la que se usa en los exámenes de admisión. ¿Ok? Los que van a San Marcos, no sé si alguno de ustedes, disculpen la molestia, de los que estamos aquí en el salón, ¿alguien tendrá por casualidad en este momento a mano o en PDF el prospecto de admisión de San Marcos? ¿Alguien tiene el temario por ahí? Disculpen. ¿Alguien tendrá el temario de San Marcos ahí a mano en este momento? ¿Alguien por casualidad? ¿Nada? ¿Nadie? No, ya, esto muchacho, no importa. Cuando revises el temario, cuando revises el prospecto, vas a ver que la edad media, ya, la edad media se divide en, según el prospecto de San Marcos, alta edad media, baja edad media. O sea, San Marcos usa esta división, ya la división de alta y baja, alta y baja, alta y baja. Lu, ¿sí? Lu, ¿dónde está Lu? Ya, no importa. Eduardo me pregunta, ¿y cuáles son los hechos para dividirla así? Mira, temprana edad media iría hasta la caída del Imperio Carolingio. Ahí se cerraría la temprana edad media. Siglo noveno. Gracias, Jesús. Ahí está, muy bien. A ver, ¿qué nos dice Jesús? Jesús es el Salvador. Muy bien, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Siempre hay un Jesús. Es lo correcto, ¿no? Si no te crucificamos, ¿no? Sí, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está el temario? Ah, el temario está en ya debe estar por ahí. Bueno, si lo buscas y si alguna vez lo encuentras, y si lo encuentras, avísame. En alguna página, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo de Historia Universal está en la página, me ligó de champazo. Está en la página, oye, no salen páginas acá. Bueno, ya. Ya lo vi, está en la página 99. Edad media está ahí en la página 99. En la página, gracias, Mauricio Ramón Mancilla, gracias, muy bien. Sí, pues, Eduardo. En la página 99 está. Alta edad media, baja edad media. Gracias, Andrea Alexis, gracias, Mauricio, gracias, Eduardo. Te digo por si acaso la pregunta, ¿eh? En la visión de temprana, alta y baja, temprana edad media sería hasta que cae el Imperio Carlomagno, alta edad media sería hasta que empieza la crisis del siglo XIV y baja edad media sería de ahí en adelante. En la visión de alta y baja edad media, la alta edad media llega hasta el año 1000, porque en el año 1000 comienza la reactivación económica, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, en la visión de alta y baja edad media, la división es la reactivación económica, lo que tú conoces como el renacimiento urbano y comercial. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a usar esa división, alta edad media, baja edad media. Y hoy el tema es alta edad media, ¿no? Y alta edad media, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver lo que tienes aquí en la pantalla. La alta edad media es, mira tu pantalla, mira tu pantalla, mira tu pantalla, mira tu pantalla. Ya, eso es la alta edad media. Tú eres un alumno de semestral, repaso semestral, que es más fuerte todavía que ser un semestral. Así que me parece que no es mucho pedirte que reconozcas los temas que están en la pantalla. Henry, un ratito. Habla, Henry. Los temas que están en la pantalla en este momento, ¿los reconoces? No te pregunto si eres un experto, ¿ah? Porque probablemente haya cositas ahí que no manejamos. Pero habla. Los títulos, los subtítulos, ¿los manejas? ¿Los ubicas? ¿Los conoces? Sí, ya. Va acá, muy bien. Ya esa es la alta edad media.
La Alta Edad Media es la etapa en la que cae el Imperio Romano de Occidente y sobre sus ruinas se van formando nuevos estados y esos estados, algunos duran mucho, otros no tanto, algunos caen, otros se expanden y a fines de la Alta Edad Media ya Europa va teniendo un poco el aspecto que tú le conoces. Habla, mira el final de la Alta Edad Media, mira el final de la Alta Edad Media. A estos tíos los conozco, ¿no? Eduardo Bernoulli, espérate. Eduardo, mira, a fines de la Alta Edad Media, a esos tíos ya los conoces, ¿sí o no? Inglaterra, Francia, Alemania, y a esos tíos sí los conozco. Ya, bacán. Oye, pero espérate. ¿Y los que estaban al inicio de los reinos bárbaros? Visigodo, ¿existe? Vándalo, ¿está ahorita en el mapa? Ostrogodo, ¿así? ¿Todavía hay? Francos, sajones, no. Ah, ya. Entonces, la Alta Edad Media es el momento de formación del mundo occidental. Ah, ya, pero no es lo mismo, señor Eduardo. Eduardo, entonces, ¿me entiendes? La Alta Edad Media es la etapa de formación del mundo occidental. Es la etapa de transición entre el imperio romano que tuviste la semana pasada y los países de la Europa moderna que tú conoces en la actualidad. ¿Cómo pasamos del imperio romano a Francia, Inglaterra, Alemania, Italia? Ah, ya, esa transición es la Alta Edad Media. ¿Ok? Cuando comienza la Alta Edad Media, el Imperio Romano Occidente está desapareciendo. Cuando termina, ya Europa tiene más o menos el panorama que tú le conoces. Francia, Inglaterra, Alemania y tal. Es la etapa de transición. Excelente, excelente, André. André, claro, claro, es una forma de decirlo. ¿Ok? Entonces, acontecimientos que tengo que ver aquí. André, la llegada de los bárbaros. No te preocupes, André, si nunca lo has entendido. Ahora lo vamos a explicar. Es sencillo. La Alta Edad Media es la llegada de pueblos que van a destruir el Imperio Romano de Occidente. Van a destruirlo y van a ocupar su lugar. Van a fundar nuevos reinos. Esos reinos, algunos duraron más que otros. En la línea de tiempo por ahí más o menos te da una idea. El reino vándalo no duró nada, hermano. El reino ostrogodo también fue fugaz. El reino visigodo duró un poquito más. El reino franco fue el más exitoso. Ah, ya, por ahí. Ahorita vamos. El reino franco fue el más exitoso y se convirtió en un imperio, el gran imperio de Carlomagno. Pero ese imperio no duró mucho. Terminó partiéndose, un pedazo es Francia, un pedazo es Alemania. De por ahí salió Italia también. Al norte, lejos, al fondo a la derecha, el reino de los sajones y los anglos. Ya de ahí va a salir Inglaterra. Ya a España no la busques. A España no la busques. Quizás ya sepas por qué no está. Si no sabes, después te cuento. La Alta Edad Media va a terminar con nuevas invasiones. Ya muy bien. Esa, esa es una de las cuestiones que siempre confunde a los postulantes en la Alta Edad Media. Ya acá te preguntan, nuevas invasiones. ¿Quiénes son? Y nunca falta uno que dice los bárbaros. Andrea Alexis, ¿estas nuevas invasiones son los bárbaros? Eduardo, ¿estas nuevas invasiones son los bárbaros? No, porque los bárbaros son estos, ¿cierto? Los bárbaros son los que invadieron acá. Estas son invasiones 400. Estos no son los bárbaros. ¿Quiénes son? Tú los conoces, altos, rubios, hermosos, de ojos azules, parecían peruanos, ¿te acuerdas? Los vikingos, bacán, los vikingos, exacto, esos son los vikingos, muy bien, esos son los vikingos, o nórdicos, ¿te acuerdas? Ragnar, ya, cajamarquinos y techistos, ya, esas son las nuevas invasiones. Entonces, en la Alta Edad Media esa es la confusión, ¿no? Porque hay una primera que es la más famosa, ola de invasiones, los bárbaros germanos, y hay otra que es la segunda ola de invasiones, los vikingos o nórdicos, o sea, esa es la segunda, que llegan al mismo tiempo que los magiares o húngaros y al mismo tiempo que los musulmanes o sarracenos. Ajá, los húngaros son los del norte. Henry me había preguntado por el medioevo. Mira, Henry, medioevo en realidad es sinónimo de Edad Media. Ya yo sé que algunos, yo he visto libros, he visto separatas, en las que el medioevo lo ponen como una fase de la Edad Media. Esa es una equivocación. El medioevo es la Edad Media, cosa que tú en este momento puedes confirmar si lo investigas en Internet. Googlea, por favor. Medioevo es Edad Media. El medioevo no es una fase de la Edad Media, puedes averiguarlo. El medioevo es la Edad Media, ¿de acuerdo? He visto separatas en las que ponen temprana Edad Media, medioevo y baja Edad Media. No. Medioevo es la Edad Media en general. Lógico. ¿Ok? Bien. Temas que tengo que ver en la Alta Edad Media, la llegada de los bárbaros y los nuevos reinos que forman los bárbaros. ¿Qué más tengo que ver? El imperio de Carlomagno. ¿Quién fue ese tío Carlomagno y por qué le dicen Magno? Debe haber sido grande, ¿no? Para que le pongan el mismo apodo que Alejandro Magno
Algo importante debe haber hecho. Mientras tanto, fuera de Europa Occidental, el Imperio Bizantino, que seguro que lo conoces, el Imperio Romano de Oriente, que tuvo una historia larga, dura más de 1000 años. No te asustes. El Imperio Bizantino, ¿dura bastante? Sí. ¿Cuánto tiempo? Más de 1000 años. ¿Cuántos emperadores? Más de 100. ¡Wow! ¿Tengo que conocerlos a todos? No, porque en el Imperio Bizantino en realidad, sí, ya lo viste, Henry, bacán. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? En el Imperio Bizantino solo hay un gobernante importante, ¿cierto? El más destacado, el más importante, Henry, ¿lo recuerdas? El más grande monarca del Imperio Bizantino. Justiniano, bacán, Justiniano, excelente. ¿Hay otros? Sí. Está Teodosio, está Heraclio, está León Elisaurio, está Constantino uno, 2, 3, un montón de Constantinos. No me interesan. El más importante es Justiniano, ¿de acuerdo? Es la edad de oro del Imperio Bizantino. Y paralelamente el Imperio Musulmán. El Imperio Musulmán que es producto de una religión, ¿te acuerdas? La religión llamada Islam, la religión de Mahoma. Henry, ¿Mahoma era el dios? Eduardo, ¿Mahoma era el dios? No, ¿qué era? ¿Qué es? Sheil es el profeta. Bacán es el profeta. Excelente. ¿El dios cómo se llama? Eric, Henry, Sheila, Luis, Alá. ¿Es el dios principal o es el único dios? Luis Joseph, el único, bacán. El Islam es mono, ¿verdad? Es monoteísta. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los temas en los que yo me tengo que detener cuando estudio la Alta Edad Media? Tengo que hablar de la llegada de los bárbaros, tengo que comprender quiénes son, cómo vienen, de dónde vienen, cómo son los reinos que forman. Tengo que comprender cómo sobrevivió el Imperio Romano de Oriente y por qué es importante el Imperio Romano de Oriente. Y tengo que entender por qué le dicen bizantino. ¿Por qué mejor no le seguimos diciendo Imperio Romano de Oriente? ¿Por qué nos hacemos bolas y le cambiamos el nombre? ¿Hay alguna razón para cambiarle el nombre? Tengo que aparecer. Harley me dice por el imperio, por la capital, por la ciudad de Bizancio. Pero Harley, eso no explica nada, ¿no? ¿Por qué no lo seguimos llamando Imperio Romano? Habla, hermano. ¿Por qué nos complicamos la vida? Henry, ¿es una táctica de los historiadores para que no ingreses a la universidad? ¿Por qué añadir un nombre? ¿Por qué no seguir llamando Imperio Romano de Oriente? Por la ubicación, por la ubicación. No va por ahí. Si lo conoces. Es por la cultura. Ese Imperio Romano de Oriente no merece ser llamado romano, porque tuvieron una cultura con un sabor diferente. ¿No te acuerdas? Ahora te cuento, no te preocupes. Y tenemos que conocer el imperio. Ah, ya te acordaste. Ah, ya te acordaste, ¿te acuerdas? Ah, es que esos patas eran más que nada griegos. Esos patas eran más que nada griegos. Hablaban griego, ¿te acuerdas? No hablaban latín. Se llamaban Imperio Romano, pero no hablaban griego. No hablaban latín, perdón, hablaban griego más que nada. Entonces, por eso es que se le cambia el nombre. Por eso los historiadores le ponen otro nombre. No es por Bizancio, no es porque la ciudad se llame Bizancio. Además, la capital no se llamaba Bizancio. Habla. ¿En esta época no tenía otro nombre? Henry, Eduardo, André, en la Edad Media, ¿Bizancio no tenía otro nombre? Claro. En la Edad Media se llamaba Constantinopla. Para tal caso, póngale el nombre de Imperio Constantinopolitano, ¿o no? También podría hacerse, ¿no? Entonces, no es porque la ciudad se llame Bizancio, es por la cultura. También, André. Temas de la Alta Edad Media, la llegada de los bárbaros, el imperio bizantino, el imperio musulmán y el imperio del tío Carlomagno. Ya eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de la Alta Edad Media, va desde las invasiones bárbaras hasta las invasiones del siglo IX. ¿De acuerdo? Cuando termina la Alta Edad Media, en el mapa ahí está Francia, está Italia, está Inglaterra, está Alemania. ¿De acuerdo? Comencemos. Eduardo quiere hablar de los nórdicos, seguro se ha quedado emocionado con Ragnar. Ha estado viendo Game of Thrones. Eduardo Bernoulli Guerrero. Muy bien. No, no, allá, perdón. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Estás leyendo? El cantar. Caramba, mis respetos. Tenemos un hombre culto. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bacán. Este, punto uno, los bárbaros. La caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hay que recordar? Lo primero que hay que recordar es cómo estaba el Imperio Romano. Aquí, el Imperio Romano estaba partido en dos, lo de verde occidente, lo de morado oriente. ¿Ok? El Imperio Romano, ¿te acuerdas quién había sido el último que gobernó en el Imperio unificado? ¿Quién es el último que gobernó en el Imperio completo? El emperador
que cuando muere el imperio se divide entre sus hijos, Teodosio. Muy bien, Henry, muy bien, Adeline. Correcto. A la muerte de Teodosio, el imperio se divide así. Occidente, Oriente, entre sus dos hijos. ¿Ok? El imperio de Occidente es el que se va a venir abajo por la llegada de los bárbaros. ¿Qué tengo que saber de los bárbaros? Uno, los bárbaros son vecinos del imperio romano, son los que ves acá. ¿Ya? Vándalos, anglos, sajones, frisones, francos, alamanes, burgundios, ostrogodos, visigodos, toda esa gente que ves aquí afuera. Ya, había otro tipo de bárbaros, claro, ¿no? También están los árabes, pero los árabes no nos interesan en este momento. También están los pueblos de África, esos no nos importan. Los que van a invadir el imperio romano son estos bárbaros de acá. Habla. ¿Qué nombre colectivo se le da a estos bárbaros? Los bárbaros de Europa Central, vecinos del imperio romano en la zona del Rin, en la zona del Danubio. ¿Qué nombre colectivo se le da a estos bárbaros visigodos? Muy bien, Henry, muy bien. A estos son los bárbaros germanos. Estos son los bárbaros germanos. Para no confundirlos con estos bárbaros, para no confundirlos con estos bárbaros. ¿Ok? ¿Quiénes invaden el Imperio Romano Occidente? Los bárbaros germanos. Pregunta, estos germanos que viven al lado del Imperio Romano, germanos y romanos, ¿ya se conocían antes de las invasiones? ¿Sí o no? Harley, Adeli, André. ¿Ya se conocen? Por supuesto que sí. Claro que sí, pues son vecinos, pues, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones tenían? Comercio. Los romanos les vendían productos, los germanos les vendían productos. O relaciones religiosas. Roma se había hecho cristiana, ¿te acuerdas? Entonces, algunos cristianos romanos habían cruzado la frontera y le habían comenzado a predicar la religión cristiana a los bárbaros. Cuando invaden el imperio, algunos bárbaros ya son cristianos, ¿de acuerdo? Sí, ya, no vayas a pensar que Roma de pronto los ve llegar y dice, ¿de dónde salieron? Él los conocía hace rato, los conocía hace rato. Este, a veces Roma los contrata, sí o no. Henry, algunos bárbaros entran al imperio romano traídos por los romanos, ¿sí o no? Claro, claro, claro. Algunos romanos iban y contrataban, ajá, para que pelearan. Muy bien, André, muy bien, André, muy bien, para que pelearan sus guerras. Eduardo me dice, ¿eran tipo pequeñas aldeas del imperio romano? Eduardo, no, los bárbaros eran vecinos, vecinos, están fuera del imperio, ¿ah? Tenían sus aldeas establecidas fuera del imperio romano. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Eduardo, activa tu micro, creo que sería más rápido por el micro. Hacían comercio, claro, claro, había comercio, intercambiaban, eso sí. Profe, profe, o sea, o sea, se diría que eran tipo, tipo pequeñas aldeas o tipo, por así decirlo, eran pueblos aledaños al Imperio Romano con Claro, los ajá, cuales ya hacían comercio, etcétera, etcétera. excelente. Entonces, ¿no vendría a ser Ajá. casi lo mismo? Claro, está bien, aldeas, pero sí, lo que quiero que tengas claro es que eran aldeas vecinas, ¿ah? Pueblos vecinos, no dentro del imperio, vecinos, fuera, fuera, fuera. Ah, obvio, Estamos de obvio. acuerdo en eso, ¿no? Sí, profe, sí, sí. Ya, bacán, Chévere, bacán, chévere. bacán. Ajá. Gracias. Más bien me gusta la palabra que has usado, aldeas. Los germanos no tenían una gran cultura urbana. Eran agricultores, pastores, seminómades. Aldeas Sí, así. profe, Está es que bien. es Ajá. obvio o sea, para que los romanos los contraten para guerras y todo eso, es obviamente que tienen que ser pueblos pequeños, ¿no? Exacto. No creo que Bacán. sean una civilización muy culturizada, que digamos. Muy buen punto, claro, bacán. Es un pueblo primitivo, ¿no? Y eso es algo que está asociado con el significado de la palabra barbarie, que ustedes conocen, ¿cierto? Bárbaro, o sea, primitivo, ¿no? Pueblo de una civilización tosca, ¿ok? Ya, esos son los bárbaros germanos, vecinos de Roma, a los cuales Roma a veces contrata como mercenarios para que peleen en las guerras. O por ejemplo, si algún caudillo, André Alexis Palomino Mozo, es un general romano, y André Alexis quiere tomar el poder, quiere dar un golpe de Estado, seguramente es peruano este André Alexis. Entonces necesita un ejército que lo ayude a tomar el poder. ¿Qué hace André? Va a la zona de los germanos y contrata a algunos germanos como guerreros. Exacto, 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 lógico. Vas, contratas a algunos, les ofreces tierras o les prometes que cuando tomes el poder le darás tierras o les das dinero y con ellos entras para tomar el poder. Y entonces Eduardo Bernoulli, que es el emperador, al ver que viene André con sus guerreros germanos, Eduardo contrata a otros germanos para pelear contra André y sus guerreros germanos. En los últimos años de la historia de Roma, ves a los germanos caminando por Roma como si fuera su casa. ¿Y quiénes los han traído? Los propios romanos, que los están trayendo para que peleen sus guerras, para llegar al poder. Estos últimos años Roma es un caos. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo saber de las invasiones bárbaras o de las invasiones de los germanos, como también les quieras decir?
Los germanos son vecinos de Roma, se conocen desde ese tiempo, Roma a veces los contrata. La gran pregunta sería, ¿y por qué de pronto los germanos empiezan a presionar en la frontera del Imperio Romano? Seguro que te acuerdas de la respuesta. Habla. ¿Qué es lo que de pronto empuja a los germanos a migrar hacia el Imperio Romano? Los hunos. Muy bien, Henry, muy bien. Aquí. Los hunos, los hunos, los hunos. Este pueblo de los hunos, que también son bárbaros, pero no son germanos, es otro tipo de bárbaros. Son bárbaros de Asia Central. Los hunos de la familia de los mongoles, los hunos son los que empiezan a atacar, a avanzar sobre la tierra de los germanos. Eso obliga a los germanos a migrar hacia el Imperio Romano. ¿Ok? Resumimos. Roma sería invadida por los germanos, pueblos vecinos de Roma con los que los romanos tenían contacto desde hace tiempo. La presión de los hunos, un pueblo de Asia, es la que empuja a los germanos a migrar hacia el Imperio Romano. Ahora, una aclaración muy importante. El Imperio Romano de Occidente es más vulnerable que el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? ¿Por qué es más vulnerable? Mira el imperio que tienes aquí de verde. Fíjate que tiene una frontera más larga, es más difícil de defender. Y además no tiene los recursos para proteger su larga línea de fronteras. El Imperio Romano de Occidente, débil, vulnerable, con una frontera imposible de proteger, va a ser fácilmente destruido por los germanos, se van a meter los visigodos, se van a meter los vándalos, se van a meter los francos, irán ocupando las diferentes provincias, el Imperio Romano va a ser tierra de nadie y al final van a sacar al último emperador. Ese proceso caótico, violento de entrada de los germanos es las invasiones bárbaras. Una aclaración importante, Henry, Eduardo, André, una consulta. Cuando los bárbaros llegan, cuando los germanos llegan y atacan al Imperio Romano de Occidente, entonces, ¿el Imperio Romano de Occidente está en su auge o está en crisis? Habla. ¿En qué condición se encuentra el Imperio Romano de Occidente? Está en crisis. Eso no lo vayas a olvidar, ¿eh? Eso no lo vayas a olvidar. La llegada de los germanos, la llegada de los germanos, Adele, Harley, Henry, no te vayas a olvidar, solamente es el final. Solamente es la cereza en el pastel. El Imperio Romano ya venía en crisis. Antes se pensaba, antes se pensaba que el Imperio Romano estaba en su auge y que de pronto llegan los germanos y lo destruyen. Qué desgraciados estos germanos. No, hoy se sabe que no, en realidad el Imperio Romano estaba en decadencia hace tiempo. Y así no, los germanos no lo habrían podido destruir. Los germanos eran pocos, ¿ok? Eran pocos, ¿de acuerdo? Los visigodos, que son los más numerosos, los visigodos son 60.000, 80.000, son poquitos. El Imperio Romano es inmenso, tiene como 60 millones de habitantes. Entonces, la llegada de los germanos es solamente el impacto final que se trae abajo un imperio que ya venía desgastado por problemas internos. ¿Qué problemas? Crisis económica, luchas por el poder, rebeliones, anarquía, debilidad militar. Y la llegada de los germanos, empujados por los hunos, como dice correctamente André, la llegada de los germanos empujados por los hunos es lo que va a provocar la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Como lo ha dicho André, correctamente. Ahora, Eduardo me dice, profe, entonces los hunos se van a quedar con la tierra de los germanos. Sí y no. Eduardo, ¿te acuerdas? Los hunos van a formar un gran imperio, sí, pero ese gran imperio que alcanza su apogeo con el gran rey de los hunos, Atila, ¿te acuerdas? El imperio de los hunos que alcanza su máximo poder en la época de un gran rey llamado Atila, es un imperio fugaz. Es un imperio fugaz. Atila muere, sus hijos empiezan a luchar por la herencia. El imperio que él ha formado se hace pedazos. ¿De acuerdo? Los hunos son un pueblo fugaz y en realidad, en cuanto a su importancia política, los hunos son un pueblo mediocre. ¿Formaron un gran imperio? Sí. ¿Duró? No. No duró ni 100 años. Atila se muere y el imperio se desvanece. ¿De acuerdo? La única importancia histórica de los hunos es que ellos van a empujar a los germanos y los van a llevar a destruir el imperio romano de Occidente. Pero en realidad su imperio es mediocre, mediocre, mediocre. Henry, sí, los romanos culparon a los cristianos. El cristianismo influyó un poco, pero la verdad es que el imperio romano ya estaba en crisis de por sí. Caída del imperio romano. Causas internas, anarquía, debilidad, crisis económica.
Causas externas, la llegada de los germanos. ¿De acuerdo? La llegada de los germanos que van ocupando tierras poco a poco, van tomando el control de las provincias de Occidente. ¿Quieres verlo en el mapa? Mira, en el año 395, este era el Imperio Romano, ya lo que tú acabas de ver hace un rato. Los germanos están afuera y este es el Imperio Romano de Occidente. Te dije, la frontera es larga. Los emperadores de Occidente no pueden defenderla. Se van metiendo unos, otros pueblos, van ocupando diferentes provincias. Míralo algunos años después. 80 años después, el Imperio de Occidente ya es un fantasma. Los francos ya se metieron por acá arriba. Sajones y anglos se han metido acá a Inglaterra. Los visigodos ya se asentaron acá como si esto fuera su casa. Los vándalos ya tomaron ese territorio. Los suevos ya tomaron eso de acá. El Imperio Romano de Occidente sigue existiendo, sí, pero ahorita es un fantasma. Ya no controla las tierras. El emperador de Occidente tiene el control de Italia y alguna otra región por ahí, pero después su poder es cada vez menor. Ya, por eso cuando te dicen en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente, recuérdalo. A esas alturas, el Imperio Romano de Occidente hace rato que ya no existía, porque sus tierras habían sido ocupadas fácilmente por los germanos, que ante la impotencia del emperador de Occidente habían ido asentándose como si nada. ¿Ok? Así es como se van formando los reinos germanos. ¿Me entiendes, Henry? ¿Me entiendes, Eduardo? ¿Me entiendes, André? ¿Me entiendes, Eric? Así es como los germanos van cruzando la frontera y van tomando el control. Sí, Harley, va acá. Hasta que al final pues, lo destituyen, ¿no? Sacan al último emperador. ¿Quién fue el último emperador? Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo, un joven de tu edad, 16 años, joven, joven, joven. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, cuando el imperio está así, o sea, cuando el imperio de Occidente ya no queda casi nada, ¿no? El último emperador de Occidente es un chibolo, de tu edad, joven, 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 Rómulo Augustulo. El 4 de septiembre del año 476, un jefe bárbaro que supuestamente trabajaba para él, al final le da un golpe de estado, lo saca. Un jefe bárbaro llamado Odoacro lo destrona. Ni siquiera lo mata, simplemente lo destrona. Rómulo Augustulo desaparece de la historia. Ahí se acaba el imperio romano de Occidente. ¿De acuerdo? Pero te vuelvo a decir, ¿no? Cuando lo destronan, en realidad, el imperio romano de Occidente hace rato que ya no existía. Ya los bárbaros se habían ido comiendo pedazo a pedazo el imperio romano. Después de las invasiones, el mapa de Europa va a quedar así. Si alguien te pregunta, consecuencia fundamental de las invasiones bárbaras, la caída del imperio romano de Occidente y sus territorios van a ser ocupados por los germanos, estos tíos que están acá. ¿Ok? Estos de acá, ¿ya los reconociste? Son los que antes estaban afuera. Los ves, ¿no? Visigodos, ahora están acá. Visigodos. Ostrogodos, antes estaban acá, ¿te acuerdas? Ostrogodos, ya, ya no. Y ahora ya ocuparon esta parte. Francos, burgundios, suevos, vándalos, ya. Ahora el Imperio Romano. Exacto, se metieron por la frontera y ocuparon esta región. André pregunta, ¿y por qué no tomaron Oriente? Andrea, es una excelente pregunta. Oriente tiene varias ventajas, ¿ah? Oriente tiene varias ventajas. Su frontera es más corta, más fácil de defender. Oriente no tiene las luchas internas que se ve en el Imperio de Occidente. Oriente tiene más recursos. Oriente tiene una flota, una marina de guerra poderosa que le permite transportar tropas a las zonas donde haga falta. Oriente es más rico, más poblado, con mejores defensas, mejor protegido. Tiene hábiles emperadores y diplomáticos que supieron negociar con los germanos y alejarlos de sus fronteras. Por razones diplomáticas, militares, estratégicas, geográficas, económicas, políticas, el Imperio de Oriente pudo resistir más. ¿Ok? Pero son varias razones. Tú sabes que en historia nunca se puede hablar de una sola causa, ¿no? André, claro, claro, André. Acuérdate, había un imperio de Occidente, un imperio de Oriente. El imperio de Oriente resistió, el de Occidente no. Ahora, tampoco vayas a pensar, porque a veces uno dice, profe, pero el imperio de Oriente debió ayudar a su hermano. No, no podía. Aquí a la derecha están los persas, y los persas son una amenaza, ¿ok? Si el imperio de Oriente se dedica a pelear contra los germanos, descuida su frontera con los persas, y los persas son temibles, ¿eh? Así que el Imperio de Oriente lo mira a su hermano que se viene abajo y lo siento, hermano, pero tienes que pelear con tu propia fuerza, no tienes que bailar con tu propio pañuelo. Oriente sobrevive, va a durar 1000 años más, pero Occidente se derrumba. Así es. Eduardo, ¿comprendes el proceso? Henry, André. No, te pregunto si lo recuerdas, ¿ah? Porque en realidad esto ya lo has visto antes, ¿no? Estamos simplemente recordando. ¿Ya?
André, ya después hablamos de los persas, después hablamos de los persas. Muy bien, Eric, muy bien, Harley. Y surgen estos nuevos reinos. ¿Ya? ¿Cómo se les va a llamar estos reinos? Reinos bárbaros. El reino ostrogodo, el reino visigodo, el reino franco, el reino vándalo, el reino burgundio, el reino suevo, el reino de los anglos y los sajones. Si no quieres decirles reinos bárbaros, diles reinos germánicos. Cualquiera de los dos vale. Ajá, ya, ahora, lúcete, habla. Eduardo, sí, pero es el único, ¿no? Franco, Francia, Anglos, Inglaterra, ya son los únicos, a los otros no, no tiene mucho que ver con el nombre. Eduardo, André, David, una consulta, David. Estos reinos bárbaros, ¿qué tan sólidos van a ser? ¿Qué tan estables van a ser? Habla. ¿Van a ser duraderos o efímeros? ¿Estables o inestables? ¿Organizados o caóticos? Poco, efímeros, fugaces, frágiles, mediocres. No te vayas a olvidar de eso. Exacto, bacán. Características que debo recordar de los reinos bárbaros. Tu compañero lo dijo hace un rato, ¿no? Creo que fuiste tú, Eduardo. Los germanos son pueblos incultos. No tienen una tradición administrativa, no tienen experiencia política. André, ¿tendrán códigos legales escritos o se rigen por las costumbres? David, ¿tendrán mecanismos de sucesión claros o se van a pelear por el poder? Eric, ¿tendrán una burocracia, funcionarios profesionales? ¿O estos patas le dan cargos a cualquiera que esté ilógico? No, este es un desastre, lógico. Ya, los reinos germánicos son terribles, lógico, claro. Oye, Harley, oye, David, oye, Eduardo, te pregunto esto porque tú eres repaso semestral, ¿ah? Te pregunto esto porque tú eres repaso semestral. ¿No te acuerdas que en el reino franco, más adelante, los reyes llegan a ser tan mediocres que las tareas de gobierno las asume el mayordomo del palacio? Habla. ¿Te acuerdas? Claro, sí te acuerdas, ¿verdad? Claro, claro, ¿te acuerdas, Adele? Ah, lógico, ¿verdad? Pues no, claro, claro. Estos patitas, a ver, ¿quién se hace cargo de la administración? Bueno, el que se encarga de mi palacio, ya él va a ser como el primer ministro, ¿no? En la época de los reyes holgazanes. La época, la época de los reyes holgazanes. El mayordomo era el administrador del palacio, el que se encargaba de las tierras del rey. Si te quiero decir algo más, si te lo puedo poner en términos más complejos, disculpa, te lo voy a explicar de otra manera porque a veces la universidad te lo dice de otra forma y te desorienta. Escúchame, que mi mayordomo, que es un servidor personal, pase a ser comandante del ejército, que es un cargo público, te demuestra algo muy típico de la mentalidad primitiva de los germanos. No hay separación para ellos entre la esfera pública y la esfera privada. ¿Me captas o no me captas? No hay separación entre la esfera privada y la esfera pública. Sería como si yo te dijera, yo soy un rey de los germanos. Ya, mi médico personal lo nombro ministro de salud. ¿Qué capacidad tiene para ese cargo? No, es que es mi ministro de salud, pues, es mi médico personal, ya. Me curó mi dolor de cabeza, entonces lo nombro ministro de salud. ¿Me captas? Eduardo, en la actualidad no, en la actualidad eso no se ve, pues, ¿no? En la actualidad no se ve. Los cargos se supone que son para profesionales. Por eso es que cuando por ahí un presidente nombra a fulano de tal, todo el mundo pregunta, oye, ¿cuál es su capacidad? ¿Cuáles son sus credenciales? Y cuando por ahí los periodistas investigan y dicen, no, es que este pate es su amigo. No, no, eso no va, eso así no puede funcionar. Eso es primitivo, eso es arcaico. Ya, eso es típico de los germanos. Estas bestias son así, estas bestias son así. ¿De acuerdo? No hay separación entre lo público y lo privado. ¿Ok? Consideran que el reino es suyo. Por eso cuando el rey se muere, sus hijos se pelean por la herencia como si el país le perteneciera al rey. No tienen concepto de república, no tienen concepto de cosa pública. El rey tiene 4 hijos, muere el rey, sus 4 hijos cada uno agarra un pedazo. Como si el reino fuera la hacienda personal del rey. ¿Me captas? Ah, ya, entonces, por ahí va, por ahí va las características de los germanos. Características primitivas, ¿ya? Pero quería que las tuvieras bien claras porque, este, por ahí puede venir las preguntas. Como alguna vez te lo he dicho, como alguna vez lo hemos comentado, hoy las preguntas de examen de admisión no son de dato, ¿no?
sea, difícil que San Marcos te pregunte dónde se ubicó el reino ostrogodo. No, eso no te lo va a preguntar, es una pregunta de dato, ¿no? Los ostrogodos quedan en Italia, ya. Esa es una cuestión de memoria. Los visigodos en España, los francos en Francia. Si tú estuvieras postulando hace 20 años, ya sería obligatorio que lo manejes. Ya, quizás otras universidades te lo preguntan, ¿no? Pero San Marcos no. Pero sí te puede preguntar, ¿ya? Y si has estudiado mal, si has ido por la parte de la memoria, te va a agarrar, ¿ya? Si te pregunta características de los reinos germanos. Ah, ya, características. Ya, aquí están las características. ¿Ya, criatura? Su debilidad administrativa, su debilidad institucional, la falta de burocracia, la falta de códigos legales escritos, ¿ok? La falta de control sobre el territorio. Te voy a contar algo, te voy a contar algo, te voy a describir una característica y quiero ver tu velocidad, ¿ya? Quiero ver tu velocidad. Escúchame bien. Eduardo, todavía no terminamos, Eduardo, recién estamos comenzando. Eduardo, escúchame esto, Natalie, escúchame esto, David, escúchame esto, Harley. Escúchame esto, lo vas a ver al toque, lo vas a ver al toque, escúchame. Este, como los reyes germanos, como los reyes bárbaros, no tienen burocracia, no tienen funcionarios, no tienen el aparato administrativo que se necesita para manejar un estado, los reyes germanos empiezan a hacer lo clásico, repartir tierras entre sus guerreros. Porque esa era la mentalidad también de los germanos. No tienen concepto de nación. Escúchame bien, no tienen concepto de patria, no tienen concepto de Estado. ¿De acuerdo? Cuando el rey termina, cuando el rey va a la guerra y la guerra termina, el rey reúne a sus guerreros y reparte el botín entre ellos. Eso sale en algunas películas sobre los bárbaros o germanos. Salen todos a la guerra mandados por el rey. Ya cuando termina la guerra, se reúnen, hacen un banquete, celebran, cantan, disfrutan, y luego el rey, el jefe, toma el botín y lo reparte entre sus guerreros para premiar su fidelidad. No hay concepto de patria, no hay concepto de nación. Los guerreros que acompañan a estos reyes germanos pelean a su lado a cambio de algo. Cuando los visigodos toman el control de España, los guerreros visigodos lo miran a su rey, ya pues hermano, ¿y qué nos vas a dar? Ya hemos conquistado España bajo tu liderazgo, ya, pero ¿qué va a haber a cambio? Los reyes visigodos, para ganar la fidelidad de sus guerreros, ¿qué hacen? Reparten tierras. El rey de los francos, para asegurar la fidelidad de sus guerreros, ¿qué hace? Reparte tierras. El rey de los ostrogodos, para ganar la fidelidad de sus guerreros, ¿qué hace? Reparte tierras. Ah, te dice cuenta al toque. Y en un territorio tan grande, con tan malas vías de comunicación, porque los romanos ya no están y el sistema de caminos romanos ha colapsado, en un país tan extenso, tú le das a un noble tierras, olvídate. A un aristócrata dale tierras y ya no lo vas a controlar. Porque tiene tierras ahora en el otro extremo del país. ¿Cómo vas a saber lo que hace? No vas a saber qué hace. Entonces, este pata, allá en las tierras que le diste, prácticamente se va a hacer independiente. Dentro de 400, 500 años, esa aristocracia a la que le entregaste tierras y se ha ido volviendo cada vez más independiente en su región, esos serán los futuros señores feudales. ¿De acuerdo? Ahorita no, pero dentro de 400, 500, ya. Esa fragilidad de los reyes germánicos los obliga a repartir tierras entre sus guerreros. Y como los países son extensos y no hay vías de comunicación y el rey no tiene burocracia, no tiene funcionarios para controlar el territorio, se le va de las manos. Entonces, ¿en qué acaba feudalismo? De entre 400 o 500 años. Eduardo, ¿la captas? André, ¿la entiendes? Harley, Henry, Natalie, David, sí, ya, va acá. En historia todo está conectado, ya en historia todo está conectado y es importante para que estés preparado para el examen, es importante que sepas entender esas relaciones entre sí. No son temas separados, ya no son temas separados. En historia por lo menos no es así. Todos los temas al final se relacionan con algún tema anterior o con algún tema posterior. Es importante que entiendas esas relaciones. Entonces, característica de los reinos germánicos, la debilidad institucional, la falta de burocracia, la falta de leyes escritas, la fragmentación, ¿no? Y ya te dije hace un rato, ¿no? Si hay fragmentación, el comercio declina, ¿cierto, Natalie? Porque si las regiones están aisladas, no hay intercambio de mercancías. Y si no hay intercambio de mercancías, la economía pasa a ser rural, básicamente agrícola. En las ciudades empieza la escasez. David, piensa en esto.
Si se interrumpen los intercambios comerciales, las ciudades entran en crisis, ¿sí o no? Las ciudades viven del comercio. Las ciudades viven de producir bienes que van a enviar por las rutas a otros lugares, pero caramba, si no hay comercio, ¿de qué vivimos? Las ciudades empiezan a apagarse. La gente empieza a migrar de las ciudades, empiezan a dirigirse al campo, ¿no? Exacto, la economía empieza a fragmentarse. Esa es la Europa de la Alta Edad Media. Natalie, ¿estamos claros? David, ¿estamos entendiendo? Harley, André, Eric, Eduardo, ¿estamos? ¿Sí? Ya, va, esa es la Europa bárbara, esa es la Europa bárbara, ¿de acuerdo? Esa es la Europa bárbara. La cultura también experimenta un cambio. La cultura de los germanos se mezcla con la cultura de los romanos. Bueno, ahí surgen las lenguas romances, ahí surgen las lenguas romances. Diego, la lengua latina, el latín, desaparece, ¿sí o no? Habla. No, bacán, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El latín no desaparece, lógico. Los germanos que admiran al Imperio Romano, los germanos admiran al Imperio Romano, es una relación medio rara. Los germanos se han tumbado al Imperio Romano, pero admiran la capacidad de los romanos para gobernar un imperio tan grande. Entonces, la aristocracia germánica empieza a adoptar algunas costumbres romanas como el latín, por ejemplo. Entre la aristocracia germánica se empieza a poner de moda hablar latín. Por eso es que el latín se mantiene un latín vulgar, un latín corrompido, un latín corrupto, pero la lengua latina mantiene su prestigio. El latín es por eso la madre de las lenguas romances que se hablan en gran parte de Occidente, ¿no? Los germanos siempre hablaron con admiración del Imperio Romano, por eso el derecho romano va a sobrevivir, por eso el derecho romano va a ser estudiado. Para los germanos, estudiar a los romanos era clave para entender cómo administrar el Estado. Por eso es que el derecho romano, el estudio de la historia de Roma, el estudio de la política de Roma se va a mantener. ¿De acuerdo? Pero Eduardo, es lógico, señor hermano. Eduardo, tú eres el rey de los visigodos. Y tú, ni de broma puedes controlar este territorio. Entonces, Eduardo, tú te quedas pensando, oye, ¿cómo hicieron los romanos, hermano? Eduardo, rey de los visigodos, se pregunta, oye, yo no puedo con este pedazo de tierra. ¿Cómo rayos hicieron los romanos para mantener unificado lo máximo? Es alucinante. El estudio del derecho romano, de la política romana, algunas costumbres romanas se van a mantener en el tiempo por el prestigio que el Imperio Romano mantuvo, a pesar de que había caído, pues, era increíble, ¿no? Para los propios germanos que se hubiera podido ensamblar un territorio tan grande. ¿De acuerdo? Es como cuando tú estudias la época de los incas y te asombras por ejemplo, cómo construyeron caminos, ¿no? Y hoy, bueno, hoy nuestras carreteras sin comentarios, ya igualito por ahí, igualito por ahí. Aquí en esta diapositiva te voy a dejar algunos hechos, por si acaso, ¿ya? Yo sé que no todos vamos a San Marcos y de repente por ahí querramos tener algunos datos, entonces por ahí en esta diapositiva te voy a colocar una especie de cronología de lo principal, desde cuando entran los visigodos hasta cuando se divide el Imperio Romano, por ahí algunos datitos más. Esta parte es datos, esta parte es datos, esta parte es datos. Es para de repente los compañeros que quizás no van a San Marcos, quizás van a otra universidad o otra institución, para que puedan tener ahí la idea de quiénes son, por dónde entran, cuáles son los monarcas más importantes, las batallas más importantes, quiénes saquearon Roma, los visigodos, los vándalos, los hechos, por si acaso quieras tenerlos. Para los que vamos a San Marcos es más que nada la parte de comprensión de causas, de consecuencias, de características. ¿Ok? Ahora, si quieres una visión global del proceso que va a ocurrir en la Alta Edad Media en Europa, ahí tienes el proceso, ¿no? Región por región, ¿ya? España la van a ocupar los visigodos, pero luego se van a meter los musulmanes van a conquistar gran parte. En el norte quedarán algunas regiones no musulmanas, ya España queda partida en dos, musulmanes en el sur, reinos cristianos en el norte. En Inglaterra, anglos y sajones van a formar Inglaterra, ya en lo que hoy sería Inglaterra. En Italia van a estar los ostrogodos, de ahí llegan los lombardos, de ahí Carlomagno conquista gran parte de Italia. En la Galia se va a formar el reino franco, de ahí saldrá el imperio carolingio. En Germania el inicio había tribus, Carlomagno las va a conquistar. De ahí va a salir lo que hoy tú llamas Alemania, el Sacro Imperio Germánico. Y a esa línea de tiempo te la dejo por si acaso. ¿Qué te había dicho al inicio? La Alta Edad Media es una etapa de transición. Cuando comienza la Alta Edad Media estamos acá, los reinos germánicos. Cuando termina,
Esto ya parece más o menos conocido. Francia, Inglaterra, Italia, Alemania. Ah, esa nota ya más o menos la conozco. Esa es la Alta Edad Media, la etapa de transición. ¿Ok? Eduardo, ¿todo en orden? David, dime Eduardo, ¿qué pasa? ¿Qué quisiera saber, Eduardo? Si ella te ama, yo te he puesto que no. Ah, el origen de los nombres. Ah, ya. ¿Qué nombres? ¿Visigodos? Ah, bueno, ya esos nombres tienen que... Algunas son denominaciones que les pusieron los romanos, ¿eh? Pero ya eso sería un poco más amplio de explicar. Ah, Italia. Ah, Italia era un nombre antiguo. Italia era un nombre antiguo, antiguo. Antes de los romanos ya había el nombre Itálicos, Italia. Preguntas. Vamos a las preguntas. Preguntas de admisión. Con calma. Enano, me dice André. Ok. ¿Alguien más lo respalda? David, ya, muy bien. Todos, ¿no? Genial, ya. Quería ver, sí, ya está. Ok. Claro, ¿no? Exacto. ¿Qué alternativa no forma parte de las invasiones? La burocracia civil estuvo formada por profesionales. No, ¿qué va a ser profesionales? Entre los germanos ni hablar, no, Diego, olvídate. Imposible, imposible. ¿Esta? Ahí notas, cuando un estado todavía es arcaico, ¿no? Cuando un estado es arcaico, los cargos públicos se reparten de acuerdo a favores privados. O sea, André es presidente del Perú. Entonces, como a André en la academia le gustaban las clases de historia, al profe de historia lo nombra ministro de Educación. ¿Por qué? Porque el profe me enseñó bien en la academia. No, pues no tiene nada que ver, pues, ¿no? Una cosa son cuestiones privadas y otra cosa son aspectos públicos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? A ver, ¿cuál es la clave primero? Primero, avión, ¿sí? Avión. Bacán, 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 bacán. Exacto, exacto. Muy bien, Linet. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Harley. Muy bien, Diego. Muy bien, Eric. ¿Te acuerdas cuando en el cole te han contado, o aquí en la academia, no sé, la historia de Rasputín? ¿Te acuerdas? Cuando el zar de Rusia se va a la guerra y deja encargada a su esposa, y su esposa confía en su curandero, su médico brujo, su chamán, Rasputín. Y te acuerdas, en Rusia la clase media, los intelectuales, la burguesía, los nobles se indignan, ¿no? ¿Cómo es posible que Rusia se maneje así? ¿Qué méritos tiene la esposa del zar para gobernar? Y su chamán, ah, ya, ese es un estado arcaico, pues es un estado arcaico, ¿ok? Y eso era más escandaloso, ¿no? Porque era en pleno siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial. Igualito eran los germanos. O sea, no separaban la esfera privada de la esfera pública, ¿ok? Sí, supuestamente Harley era un monje, una cosa por el estilo. Ahora nos toca hablar ya para hablar un poco de cosas más serias, porque los bárbaros, la verdad que eran una desgracia. Ahora nos toca hablar del Imperio Bizantino. A ver si te expliqué, no me acuerdo si te expliqué esto hace un rato. ¿El Imperio Romano de Oriente se llamaba Imperio Bizantino o los historiadores lo llaman Imperio Bizantino? Habla. Es un término. Ah, ya lo llaman. Muy bien, Eduardo. Muy bien, David. Muy bien, André. Bacán. Muy... Ya, eso debes tenerlo claro. Estos patas nunca se hicieron llamar Imperio Bizantino. Ellos hasta el final decían somos romanos. En realidad su cultura no era romana. Por eso le decimos Imperio Bizantino. ¿Ok? Datos que tengo que saber del Imperio Bizantino. Bueno, es el Mediterráneo Oriental, obviamente. El Imperio Romano de Oriente tenía como capital a Constantinopla o Bizancio, una ciudad ubicada entre dos continentes. Eduardo, si es una ciudad ubicada entre dos continentes, tiene una magnífica ubicación, ¿para qué actividad económica? Diego Luis, Harley, Eric, André, Constantinopla, entre dos continentes, comercio, lógico, muy bien Sheila, muy bien Harley, muy bien Mauricio, correcto, va a ser un gran foco comercial. ¿Te acuerdas? Constantinopla fue el gran enlace entre las rutas de Oriente y Europa Occidental. La ruta de la seda llegaba hasta Constantinopla. Llegaba seda, llegaba porcelana, especias, perfumes, alfombras, mercancías de Asia. Y la gente de Constantinopla las rebotaba, las revendía hacia Europa Occidental. ¿Bacán? Muy bien. Ese es el Imperio Bizantino. Gran eje comercial, capital Bizancio o Constantinopla.
Cultura básicamente griega. ¿Por qué cultura básicamente griega? ¿Te acuerdas de la clase de la semana pasada? Mira acá, mira el Imperio Bizantino. ¿Te acuerdas que esta es la zona de Alejandro Magno? Henry, Eric, David. ¿Te acuerdas que esta es la parte que Alejandro Magno conquistó? Claro, pues esta es la parte que Alejandro Magno conquistó. Ah, con razón tenía cultura griega, pues no, claro, claro. Ah, esta es la zona que Alejandro englobó en su imperio. Por acá estaba Alejandría. Bueno, y varias Alejandrías, porque Alejandro fundó un montón de Alejandrías. Esta es Macedonia, esta es Grecia, este es el mar Egeo, esta es la zona donde vivieron los griegos, por acá había Polis, Alejandro conquistó toda esta región. Ah, por eso, pues. Los romanos después habían conquistado esta zona, pero los romanos nunca pudieron borrar la huella cultural griega. Esta zona siempre fue de cultura griega. Perú, Perú, así como aquí al Perú llegaron los españoles y conquistaron todo el Perú, pero hay zonas donde no pudieron borrar la cultura de los incas, en algunos lugares se mantiene hasta hoy, o me equivoco. Se sigue hablando quechua, creo, en algunos lugares. Me parece que lo he escuchado en algunos lugares, el quechua todavía, ¿sí, no? Claro, o hay otras etnias, correcto, Eduardo, claro que sí, claro. Y hay igualitas acá, igualitas acá. O sea, aquí, antes de que lleguen los romanos, aquí estuvieron los griegos. Así como en algunos lugares del Perú, antes de que lleguen los españoles, estuvieron los incas y la lengua se mantiene, aquí es igualita. Antes de que lleguen los españoles, los romanos, perdón, acá estuvieron los griegos y la lengua griega y la cultura griega se mantuvo siempre. Cuando cae el Imperio Romano, este Imperio Romano de Oriente, poco a poco va yéndose más hacia el lado de la cultura griega. Ese va a ser el Imperio Romano de Oriente. Una cultura básicamente griega. ¿Cuál era el otro nombre de los griegos? Diego Alonso. ¿Cuál era el otro nombre de los griegos? Helenos, bacán, ajá. Entonces puedo decir que en el Imperio Romano de Oriente prevaleció la cultura helenística. Sheila, si la universidad te pone eso en el examen, no te confunde, ¿no? Eric, habla. Si la universidad te dice el Imperio Bizantino era un imperio romano, pero con cultura predominantemente helenística, no, pues lógico, helenística porque pues, cultura griega, cultura griega. Por eso es importante, recontra importante que tengas claro por qué se le llama Imperio Bizantino. ¿Ya? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué se le llama Imperio Bizantino? Para recalcar el carácter eminentemente griego de esta civilización. No es solo porque la capital se llame Bizancio, porque también se podría llamar, como te digo, Constantinopla, ¿no? ¿Por qué usamos el término bizantino? Porque Bizancio era el nombre griego de la capital. Y al llamarlo bizantino, tú estás recalcando, te estás recordando a ti mismo, le digo bizantino para recalcar que su cultura es griega. Exacto, André, muy bien. Constantinopla era el nombre romano, güey. Importancia del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, como quieras decirle, fue el gran baluarte de la cultura greco-latina. ¿Cómo conocemos el derecho romano? Sheila, ¿cómo conocemos el derecho romano? Diego, David, ¿cómo es que conoces el derecho romano? André, ¿cómo conoces la filosofía de Platón? Eric, pero ya, obviamente, porque está escrito, pero amigo Eric, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, gran parte de sus tratados, obras, documentos en Europa Occidental se perdieron. En el caos de las invasiones, en el fragor de las batallas, en el saqueo de las ciudades y destrucción de bibliotecas. Algunos manuscritos sobrevivieron en los monasterios perdidos en las montañas, pero ¿cómo sobrevivió el grueso de la cultura romana? Por Bizancio. ¿Ok? Muy bien, Henry. Por Bizancio. Esta gente fue la gran fortaleza, el baluarte, el reducto de la civilización greco-romana. Ellos preservaron las obras de los griegos y los romanos. El derecho romano, estos patas lo mantuvieron vivo. Ya, el derecho romano, las obras jurídicas romanas. Si lo conoces. ¿Cómo se llama la gran recopilación del derecho romano que se creó en la Edad Media? ¿Cuál es la recopilación fundamental para que tú y yo conozcamos el derecho romano? Se hizo en la Edad Media. La van a estudiar aquellos en este salón que van a ser abogados. Muy bien, Adeli, muy bien, Adeli, muy bien. El Corpus Juris Civilis, el Corpus Juris Civilis. ¿Quién lo hizo? Justiniano. Justiniano, ¿de dónde es? De acá, pues. ¿Te acuerdas? Importancia del Imperio Bizantino, importancia del Imperio Bizantino, la recopilación del derecho romano. Ellos resguardaron la filosofía griega, la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles.
las obras de Homero, las obras de Hesíodo, las obras de Eurípides, las obras de Ptolomeo, las obras de Jenofonte, las obras de los griegos, de los romanos también, ¿no? Virgilio, Horacio, esta gente fue eso, la gran biblioteca de la civilización clásica. Gracias a ellos, la cultura greco-romana llegó hasta nuestra época. ¿Cuánto dura el imperio? Más de 1000 años. ¿Ya? ¿Quién fue su emperador más grande? Él, Justiniano. ¿Qué hizo? Henry, el toque, mira el mapa. Mira el mapa de la izquierda, mira el mapa de la derecha. Adeli, ¿qué hizo Justiniano? ¿Es el mismo mapa? Ah, ya, máxima expansión. Muy bien, Mauricio, muy bien. Él conquistó Italia. ¿Te acuerdas? ¿Te das cuenta? Conquistó Italia. Conquistó el norte de África, un pedacito de España. O sea, trató de reconstruir el imperio romano. ¿Ok? ¿Qué más hizo? A la gente acá que ve novelas turcas, habla. Tú que andas pensando en qué pasó con Fatmagul. ¿Qué hizo Justiniano? Mira acá. Adeli, Henry, Mauricio. ¿Cómo se llama esta? ¿No la sacas? ¿No la ves? Ah, ya. Esa es la obra maestra del arte bizantino. Muy bien, Miriam, muy bien, Harley, muy bien, Adeli. La Basílica de Santa Sofía, la Basílica de Santa Sofía. Sheila, Sofía, Sofía, Sofía. Porque es importante el tío Justiniano. Es importante por haber conquistado tierras en el Mediterráneo occidental. Ahorita lo escribo en la pantalla, no te preocupes, Eduardo. Es importante por la Basílica de Santa Sofía, la obra maestra del arte bizantino. Y es importante por el Corpus Juris Civilis. ¿Qué es el Corpus Juris Civilis? ¿Quién va a ser abogado en este salón? ¿Quién va a ser abogado o abogada en este salón? ¿Quién va a estudiar derecho? ¿Quién va a ser juez? ¿Quién va a ser fiscal? Habla. ¿Tenemos aquí algún futuro abogado? ¿Alguna futura abogada? Nadie. ¡Qué milagro! Sheila. Ah, ya, muy bien, Sheila. ¿Por qué te demoras en contestar? No me digas que te da vergüenza. ¿Qué pasa? Muy bien, Sheila, muy bien. Ya sabes esto, ¿no? Lo vas a estudiar en la universidad. Sumi, Sheila, has oído hablar de esto, ¿no? El Corpus Juris Civilis, la gran recopilación del derecho romano. Ya lo estudian hasta ahora los estudiantes de derecho. Los futuros abogados lo estudian hasta hoy en las facultades, ¿no? El Corpus Juris Civilis, la obra maestra, ¿no? La obra clave, fundamental, la recopilación del derecho romano. ¿A quién lo manda a hacer? Justiniano. Ya, Justiniano lo manda a hacer. Sí, claro, Eduardo. En esa época no había J, ¿no? Se escribía ahí, por eso Corpus Juris, hoy sería juris, jurídico, justicia. De ahí viene la palabra. El Corpus Juris Civilis, la obra fundamental de Justiniano. ¿Quieres resumirlo? El amigo Eduardo quería tenerlo bien claro. Obras de Justiniano, 3 puntos. La reconquista de regiones en Occidente. La reconstrucción de la Basílica de Santa Sofía. Y la recopilación del derecho romano. ¿Ok? Las 3 R. Ya, Justiniano es 3 R. R, R, R. R de reconquista. R de reconstruye. R de recopila. ¿Ok? Justiniano recopila el derecho. Justiniano reconstruye Santa Sofía. Justiniano reconquista algunas de las tierras que los bárbaros habían ocupado. Ese es el gran Justiniano. Te lo resumo por si acaso te hayas perdido, ¿ya? Imperio bizantino es el imperio romano de Oriente. Le decimos bizantino para recalcar que su cultura es básicamente griega. Capital Bizancio, Constantinopla, gran emporio comercial, gran emporio comercial. Importancia del imperio bizantino fueron los grandes protectores de la cultura griega y romana. Historia larga, muy larga, pero momento más importante con Justiniano, su emperador más importante. ¿Qué hace Justiniano? Reconstruye Santa Sofía, reconquista algunas regiones de Occidente y recopila el derecho romano. Así es, Andrea Alexis, muy bien. Y después de él, eh, bueno, después de él ya los siguientes emperadores son olvidables. Ya después de él los siguientes emperadores son un poquito mediocres. Así que me detengo ya, Eduardo, me detengo. ¿Estás haciendo captura de pantalla? De ahí lo voy a subir, no te preocupes. ¿Vas por tu pastilla? ¿En serio? ¿Estás enfermo? ¿Estás mal? Ah, no sabía, no sabía. Ya, normal, normal, normal. Ya, ok. Te aviso. ¿Te ha chocado la vacuna? ¿Ya se vacunaron? Todavía no. Ya están en la edad ustedes, ¿no? Creo que está ya. ¿Ya se vacunaron? Sí, ya, bacán. Ah, Eduardo tiene 20. Ya, Eduardo, no te preocupes. No, lógico, está bien, claro, sí. De todas maneras hay que hacerlo, ¿no? Además, tú eres un intelectual, así que no creo que me salgas con que me van a meter un chip o alguna tontería por el estilo.
Tú eres la vanguardia intelectual del Perú. ¿En serio, Luis Joseph? Ah, bacán, 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 bacán. Que te vaya muy bien. No choca. A la gente joven no le choca mucho. Quizás te dé un poco de sueño, quizás te duele un poco la cabeza después, pero no choca. Primera recién, que te vaya bien, Aldo, que te vaya bien. O sea, Mauricio, a mí la primera dosis me dio sueño. La segunda sí me dio como si me hubiera resfriado, pero te dura un par de días y de ahí se te pasa. Nada del otro mundo. Ok, David. ¿Así, Eduardo? Ah, tú sí estás viejo, ¿ah? Ya, tú eres padre de familia. Ya. Ah, tu primo es médico. Felicitaciones, Ah, ya, Eduardo. Con razón. Ya, muy bien, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. A ver, después de Justiniano, no, está bien, no hay que aprovechar. Después de Justiniano, ya lo que viene es lo que vamos a ver acá. Ya, después de Justiniano, la historia del Imperio Bizantino ya es menos importante. Ok, Eduardo. Hechos importantes del Imperio Bizantino después de Justiniano. La pérdida de tierras, la pérdida de tierras. Aparecen los musulmanes y los musulmanes le van a dar una buena mordida al Imperio Bizantino. Los musulmanes le van a dar una buena mordida al Imperio Bizantino. Mira el mapa del Imperio Bizantino, lo que está demorado ahí arriba. Míralo, míralo, reténlo en tu mente, compáralo con cómo lo había dejado Justiniano. ¿Eh? Regreso, mira, este es el mapa cuando Justiniano se muere. Cuando Justiniano se muere, el Imperio Bizantino es este. Y ahora míralo acá. El Imperio Bizantino queda reducido a esto de acá. A los musulmanes le dan una mordida salvaje. ¿Eh? Agarran Egipto, agarran el norte de África, agarran Jerusalén, Palestina, Siria. El Imperio Bizantino pierde una gran cantidad de tierras. Otro hecho importante, la lucha de los iconoclastas. No sé si lo recuerdas. En cierto momento en el Imperio Bizantino comienza una campaña para destruir las imágenes sagradas. Los bizantinos eran católicos. Los bizantinos eran católicos, usaban imágenes. Aparecen algunos sectores, algunos líderes que denuncian que venerar imágenes va contra la fe cristiana. El imperio se parte en dos. Los partidarios de las imágenes, los enemigos de las imágenes. La guerra de los iconoclastas o la querella de los iconoclastas. Otro hecho clave, el cisma de Oriente. En el año 1054, el imperio bizantino rompe con la iglesia católica. De ahí en adelante los bizantinos, ahí recién dejan de ser católicos. A eso se le llama cisma de Oriente. Cisma significa ruptura. En el año 1054, los bizantinos se separan de la iglesia católica. Ahí surge la iglesia ortodoxa. De aquí en adelante el mundo cristiano se parte en dos. Cristianos de Occidente, católicos, cristianos de Oriente, los bizantinos, ortodoxos. Claro, las cruzadas vienen exactamente por esa época. Muy bien, Harley. Y al final, perdón, y al final, la caída de Constantinopla ante los turcos, ¿no? Los turcos van a capturar Constantinopla y ahí se va a acabar el imperio bizantino. Esta parte es, ya, digamos, menos complicada y solamente recordar hechos clave, ¿ya? La pérdida de tierras ante los musulmanes, las luchas acerca de la veneración o no de imágenes, el cisma de Oriente, que significó la ruptura, el divorcio, los bizantinos se separan de la Iglesia Católica, y la llegada de los turcos y la caída de Constantinopla, ¿no? Eso ya viene a ser el final del imperio bizantino. Ahora, proponme algo que debo marcar ahí. David, claro. Andrés dice barco, ¿seguro? A ver, la ruptura entre católicos y ortodoxos. Cuidado, 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 cuidado. La ruptura entre católicos y ortodoxos, esta. La ruptura entre católicos y ortodoxos. Ah, ya no. Esa nota es el cisma de Oriente. Cisma de Oriente, cisma de Oriente. Ajá. Imperio Bizantino. Mira esta. Imperio Bizantino. A ver, revísala con calma. Enano, enano, ¿estamos de acuerdo? Sí. A ver, bacán.
Enano me dice, sí, ¿no? Evidencia el poder político, claro. Una pregunta, fácil, ¿eh? ¿Por qué no puede ser barco? ¿Por qué no puede ser casa? ¿Por qué no puede ser avión? ¿Te das cuenta que las alternativas son un poquito tontas? Sí, ¿no? Claro, ¿no? O sea, a uno le ponen una imagen, a uno le ponen una imagen y uno piensa que quizás hay que interpretar la imagen, pero la verdad es que cuando miras la imagen, lo único que tienes que saber es de dónde es Justiniano, ¿no? Harley, André, Diego, David. Lo único que hay que saber es de dónde es Justiniano, porque avión me dice Imperio Romano Occidente, barco me dice visigodos, casa me dice ostrogodos, dedo me dice carolingios, enano me dice Bizancio. La verdad que San Marcos pone una imagen ahí, pero en realidad no me la pone difícil. Lo único que me dice es Justiniano. Bueno, pues ya, como dice ahí por descarte, enano, porque Justiniano ni es de Occidente, ni es visigodo, ni es ostrogodo, ni es carolingio. ¿Ok? Ya. ¿Qué te había dicho al comienzo? Creo que estábamos acá. Te había dicho aquí, perdón. Alta Edad Media eran los bárbaros, ya matamos eso. Los bizantinos lo acabamos de ver. Ahora toca hablar de tus amigos, los musulmanes. Ya, hablemos de los musulmanes. El imperio árabe musulmán. Fundador, me dijiste, David. ¿Quién funda la religión? Henry. Mahoma. Bacán, Mahoma. Mahoma. Nace en la ciudad de Sheila. Datitos sueltos. Trivia, datitos básicos. Mahoma nace en la ciudad de... ¿Dónde nace Mahoma? La ciudad más sagrada de los musulmanes, la Meca. Mahoma nace en la Meca, correcto. A los 40 años tiene una revelación, es convocado a predicar la religión verdadera, empieza a predicar, después de una revelación que tuvo presuntamente, ¿no? Al comienzo es rechazado, ¿te acuerdas? En la ciudad de la Meca su discurso al comienzo no tiene mucho éxito, no tiene muchos seguidores. ¿Qué hace Mahoma, David? Si no recuerdo mal, Mahoma migra. Mahoma se va. Muy bien, Henry, muy bien. Mahoma realiza la égira. ¿Qué es la égira? La emigración. Mahoma zafa. Ya. ¿Se va a dónde? ¿Te acuerdas? A Medina, muy bien. Ajá, a Yatrib. Miriam tiene razón y David también tiene razón. Mahoma se va a Yatrib. En ese momento se llamaba Yatrib. Después pasará a llamarse Al-Madinat al-Nabi, la ciudad del profeta. Medina, simplemente Medina. Mahoma comienza a predicar en la Meca, abandona la Meca, se va a Medina. Miriam, una consulta. ¿Se va a Medina y nunca más regresa a la Meca? ¿O al final vuelve y lo aceptan como profeta? Habla Miriam, ¿Mahoma triunfa o no triunfa? Ah, vuelve, ¿te acuerdas? Vuelve, exacto. Mahoma se va a Medina, pero desde Medina continúa su predicación. El número de seguidores de Mahoma aumenta. La gente de la Meca envía ejércitos para acabar con él y Mahoma derrota esos ejércitos. Su prestigio como profeta va aumentando. Al final Mahoma regresa a Medina, perdón, regresa a la Meca. Y al regresar a la Meca, Eduardo Henry, miren, al regresar a la Meca, Mahoma consigue algo que nunca se había conseguido entre los árabes. ¿Te acuerdas? Mahoma no solo es el fundador de una nueva fe, Mahoma es exacto, André Alexis. Muy bien, David Josías, muy bien, David, muy bien, André. Henry, Mahoma no solo es el fundador de una nueva fe, sino que también es el primer unificador de los árabes. ¿Cierto? Mahoma es un personaje clave desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. ¿Ok, Harley? ¿Lo tenemos claro? Henry, David, André. Mahoma no es solo el fundador de una nueva fe, porque si fuera solo el fundador de una nueva fe, alguien por acá diría, profe, ¿ya a nosotros qué nos importan los musulmanes? Es una religión que aquí en el Perú no tiene muchos seguidores. ¿Por qué tenemos que estudiarlos? Porque esta religión va a cambiar el mapa, va a cambiarlo radicalmente. De esta religión va a salir un gran imperio. Un gran imperio. ¿Lo ubicas? ¿Lo llegas a ver en el mapa? El gran imperio musulmán. Habla Henry, Harley, David, André. ¿Tienes buena vista? Es una pequeña manchita de color verde que está ahí. ¿Ya ves ahí un pequeño imperio de color verde? No sé si lo llegas a notar. Sí, sí, una pequeña manchita. Ya, ese es el imperio musulmán. Sí, ¿no? Ya, ese es el imperio musulmán. Ah, abajo dice Champa. ¿Dónde dice Champa? Al lado de Chema. Al lado de Chema. Champa. ¿Dónde? ¿Así? ¿Estás seguro? Ah, debajo de imperio. Ah, Champa. No, este Champa, este champero. No, acá, oye.
Este de acá, este de acá, este de acá. Pues, André estaba pensando que este es el imperio musulmán. André, Alexis, ya necesitas almuerzo, ya necesitas almuerzo. Por favor, si alguien en la casa de André me está escuchando, denle de una vez su sopa, por favor, porque se está desmayando el hombre, está viendo visiones. Ya pues, André, este de acá. Yo dije pequeño y tú me creíste. No creas en los hombres, hermano. Jamás, 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 jamás. Sí, se nos va, se nos va, se nos va. Está pálido. Ya. Este es el imperio musulmán. Es gigantesco, es colosal, es monstruoso, es un titán. Oye, ¿te das cuenta que es más grande que China? Es más grande de lo que era el imperio romano, por si acaso, es más grande de lo que era el imperio romano. ¿Ok? Esa es la importancia de Mahoma y el Islam. ¿Es solo el fundador de una fe? No. Es también el que pone las bases para lo que va a ser luego un gran imperio. Y ese gran imperio, ¿por qué es importante? Resolvamos este punto. Ese gran imperio, ¿por qué es importante? Pregunta. El gran imperio musulmán, que llegaba desde China y la India hasta Europa Occidental. ¿Por qué es importante? Vamos, si te lo han explicado antes. André Alexis, ya. Pero hay algo más, André, hay algo más. André, ¿quiénes inventaron el papel? Henry, muy bien, estás por ahí. David, estás por ahí. ¿Quiénes inventaron el papel? Los chinos, excelente. El papel, por acá. La brújula, por acá. La pólvora, por acá. La imprenta, por acá. El número cero aquí en la India, ¿te acuerdas? El número cero aquí en la India. Ya, esos conocimientos de Asia, esos conocimientos de Oriente van a llegar a los musulmanes. Y los musulmanes de acá se los van a contar a los de acá. Y los de acá se los van a contar a los de acá. Y los de acá por acá. Y esos conocimientos irán circulando, circulando, circulando. Ya sabes a qué me voy a referir, ¿no? A Mauricio Ramón Mansilla. Bacán, bacán, bacán. El imperio musulmán es el puente. Henry, ¿te acuerdas? El imperio musulmán es la conexión, muy bien, David, no solo comercial, también cultural, también tecnológica, ¿cierto? Ah, ya, muy bien, David, muy bien. Los grandes aportes de Oriente llegarán a manos de los musulmanes y se transmitirán entre los musulmanes de ciudad en ciudad, por los caminos, por las aldeas, y esos conocimientos, bueno, llegarán también a Europa, ¿no? Los musulmanes eran dueños de España y de una parte de Sicilia. Entonces, esos conocimientos llegarán a los europeos, a los italianos, a los franceses, a lo que hoy llamarías italianos franceses, ¿no? Esa es la trascendencia del imperio musulmán. Fue la gran conexión de la Edad Media entre las civilizaciones de Occidente y las civilizaciones de Oriente. ¿Quiénes estaban más avanzados en esa época? ¿Oriente u Occidente? Eduardo, ¿quién estaba por delante? ¿Asia o Europa? Oriente, lógico, Oriente, claro, Asia, de lejos, ¿no? De lejos, de lejos. Si en Europa estaban los bárbaros, ¿te acuerdas? Esos piojosos que mencionamos hace un rato. Claro, lógico, China, la India era otra dimensión, no era otra cosa. David, David, básicamente transmitieron los conocimientos de Oriente, 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 China e India. También asimilaron algunos elementos de la cultura griega por contacto con los bizantinos. También asimilaron algunos elementos de la cultura griega por contacto con los bizantinos, pero su aporte fundamental fue haber transmitido los conocimientos de Oriente hacia Occidente. Ah, claro, Eduardo, ¿no? ¿Cómo estás en filosofía? ¿Cómo estás en filosofía? ¿En qué tema están en filosofía? ¿Ahí? Ya. Ah, a eso voy, David. David, a eso voy, a eso voy, a eso voy, David, a eso voy. David, ¿ya están estudiando o han estudiado antes la escolástica, la filosofía de la Edad Media? ¿Sí? ¿Aún no? Algunos sí. Algunos sí. Ya. Santo Tomás de... ¿Están en eso? Ah, entonces ya, pues. ¿Por qué me mientes? Ah, es fácil. Ya, es fácil. Ok. Oye, Tomás de Aquino, bacán, Tomás de Aquino. Los filósofos de la escolástica, que trataban de, mediante la lógica, sustentar las doctrinas religiosas, las doctrinas de la fe católica. Los filósofos de la escolástica, este, en la obra de qué filósofo griego se apoyaban.
Aristóteles, bacán. Muy bien. Así, al toque, así tiene que ser. Muy bien. Claro, claro, claro. Exacto, muy bien. En la época de la escolástica, Aristóteles era el filósofo fundamental. Pregunta. Ajá, ya. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y la gente de Europa Occidental, esos tíos de acá? Bueno, Francia, Alemania, ¿no? Cuando ya se van formando. ¿Y cómo conocían la filosofía de Aristóteles? Oye, criatura. ¿Y cómo llegaron a conocer la filosofía de Aristóteles ellos? Por los árabes. Muy bien, Sheila. Muy bien, Henry. Muy bien, David. Claro. En Filo quizás te lo hayan mencionado. Claro. Los árabes conquistaron algunas ciudades que antes habían sido del Imperio musulmán. Perdón, del Imperio bizantino. Conocieron algunas obras de Aristóteles. Tenían una gran admiración por Aristóteles. Entonces, esos conocimientos de la cultura griega, por ejemplo, ellos los van a transmitir a la gente de Europa Occidental. Y esos conocimientos de la filosofía aristotélica, cuando llegan a Europa Occidental, esos conocimientos de la filosofía aristotélica son los que van a poner las bases para la escolástica. Eduardo Bernoy Guerrero hace una excelente pregunta. Claro, claro, claro. Por eso es que cuando se habla de la obra de Aristóteles en la Edad Media, siempre hay que recordarlo. Las obras que se conocen en Europa Occidental de los griegos durante la Edad Media son traducciones de traducciones de traducciones. Por eso es que en la Edad Media las obras que conocen de los griegos no son las versiones originales, son traducciones que les han llegado mediante los árabes. Pero algo es algo. Es un conocimiento intermedio, pero algo es algo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Trascendencia y el Imperio Musulmán. ¿Te parece si lo redondeamos? Trascendencia y el Imperio Musulmán fue el gran transmisor, Andrea Alexis, de conocimientos orientales. ¿De dónde? De China. ¿De dónde más? De la India. ¿De dónde más? De Persia. ¿Qué transmitieron? La pólvora, el papel, la brújula, la caña de azúcar, la imprenta, los molinos de viento, el número cero, las cifras indias, los cítricos, el cultivo del arroz. Todo eso llega a Occidente gracias a los musulmanes. Y esa es la gran trascendencia del imperio musulmán, que además crearon el álgebra, destacaron en matemáticas, pusieron las bases de la química, establecieron hospitales. Aquellos en este salón que van a ser médicos, cuando en la universidad estudies historia de la medicina, te van a mencionar a los musulmanes. ¿Sabías eso? Ellos crearon los primeros sanatorios mentales. Alguien aquí va a ser psiquiatra, alguien aquí va a ser psicólogo. Los musulmanes establecieron los primeros sanatorios mentales de la historia. ¿Ya? Rescataron la filosofía de Aristóteles que David nos estaba mencionando correctamente. Aquí está David. Fundaron ciudades, ¿no? El Cairo lo fundaron ellos. Bagdad no existía, ellos la fundaron. Granada, Córdoba, ellos la fundan. Es una civilización riquísima, muy importante, muy importante. ¿Eh? Ahora, antes de cerrar lo de los musulmanes, terminemos lo que te estaba diciendo por acá. Eso te lo expliqué de entrada, te lo he explicado al inicio para que luego no me estés preguntando por qué son importantes los musulmanes. Ya son importantes por eso. La obra de este señor llamado Mahoma puso las bases para este gran imperio y ese gran imperio va a ser la gran transmisión de Oriente hacia Occidente. Ahora, regreso acá. Ya, cuéntame qué sabes acerca de la religión musulmana. Me dijiste, ¿es mono o es poli? Ya, bajemos un poco la velocidad, hablemos de cosas más sencillas, es mono. ¿Su único Dios cómo se llama? Alá. Genial, muy bien. ¿Cómo se ve? ¿Qué apariencia tiene? Natalie, ¿a quién se parece? ¿Se parece a Diego? ¿Se parece a Mauricio? ¿Se parece a Eric? ¿Se parece a Harley? ¿Qué aspecto tiene? ¿Es rubio, moreno, pelirrojo? Se parece a Mahoma. Es humanoide. Es un homúnculo. No tiene apariencia. Alá es trascendental. Alá es trascendental. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Trascendental significa que está más allá de lo que tus sentidos o tu imaginación puedan pensar. Por lo tanto, André, por lo tanto, por lo tanto, no se le debe, excelente, muy bien, Henry, por lo tanto, no se le debe representar. Ya los musulmanes tienen un sentido muy sagrado de la divinidad. Tomar a Dios y encerrarlo en una forma es faltar el respeto a su trascendencia. Dios es infinito, no puedes reducirlo a una forma. Por lo tanto, en esta religión no se veneran imágenes. ¿Te acuerdas? Ya, no, Eduardo, nada, nada, nada. Te matan. Bueno, hay musulmanes radicales y hay musulmanes tolerantes, ¿no? Como hay cristianos fanáticos y hay cristianos tolerantes.
¿Cuántos mandamientos fundamentales, David? ¿Cuántos son los pilares de la fe? ¿Cuántos son sus mandamientos clave? ¿Te acuerdas? Cinco, 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 Eduardo, cinco, Harley, cinco, cinco, cinco. ¿Cuál es el más importante? El más importante es la fe. Solo hay un Dios, Alá. Su profeta, Mahoma, esa es la fe. Ok, esa es la fe, su mandamiento más importante. Después la oración, la limosna, probablemente los conozcas. ¿Cuántas veces debo rezar? ¿Cuántas veces al día debo rezar? Dos, no, cinco. Cinco veces al día. Cinco veces al día. La oración ritual, cinco veces al día. Cinco veces al día. Ajá. Su libro sagrado es el Corán. No pueden venerar imágenes. Hay un mes en el que no deben comer. Jesús, ¿te acuerdas? Hay un mes sagrado. No comen en ese mes. Ramadán. Ah, muy bien, Henry. Muy bien, Jesús. Muy bien, Sheila. Ramadán. Excelente. Deben dar limosna. Al hermano que lo necesite, deben dar limosna. Esa es la religión de los musulmanes. David, no comen de día. De noche sí pueden comer. De día no pueden comer. ¿Ok? Estos muchachos. Me escuchó toda la clase y nunca protestó, pero cuando le dije no comen, ahí sí se indignó el amigo David Josías. No, con mi estómago no te metas. Ya, muy bien. No, lógico. Eduardo, no seas así, Eduardo, porque eres así. Este, y van a formar este gran imperio de acá, que es el gran imperio musulmán. Pregunta, rápido, pregunta. Mahoma se muere. Deja a su pueblo unificado, pero se muere. ¿Quiénes van a gobernar después de él? Diego, David, André, muy bien. Los califas, excelente, muy bien, los califas. Ah, lo has escrito bien, nunca falta un enfermo que lo escribe con K y con H. Muy bien. Ya, tú no, felizmente, muy bien, ya, tú sí, ya, tú sí. Ya. Sí, también, también, también. Cuando muere Mahoma, deja a su pueblo unificado y ahí vienen pues las grandes guerras, ¿no? Las grandes guerras. Un imperio colosal, André, que llegaba desde la India y China hasta España, ¿no? Hasta Europa Occidental. Ya un imperio que desarrolló esa brillante civilización que hace un rato decías, y un imperio que es clave porque transmitió conocimientos. Ese va a ser el gran imperio musulmán. Si quieres ver las fases de su expansión, ahí las tienes. ¿Eh? Fase uno, lo que ves de verde oscuro, lo que Mahoma llegó a conquistar. Fase 2, verde un poco más claro, las conquistas de los primeros califas. Siguiente fase, los califas, lo que está de verde más pálido, la conquista de los califas omeyas, esos patas son los que conquistan España. Y en realidad casi conquistan, Eduardo, el reino franco también, pero el reino franco los derrota, ¿no? En la gran batalla de Poitiers o la gran batalla de Poitiers, los francos logran detener a los musulmanes. Ajá. Si no fuera así, los musulmanes se comían toda Europa. ¿No? Y luego los califas abasíes, ¿no? Y luego los califas abasíes, Eduardo, que conquistan Sicilia. Sicilia va a ser muy importante. Sicilia va a ser el contacto entre la cultura musulmana y la cultura europea. Sicilia y España, si la universidad te lo preguntara, los dos grandes puntos de contacto entre la civilización musulmana y la civilización occidental van a ser España y Sicilia, España e Italia, España e Italia. Ya, no vayas a pensar que la civilización musulmana llega a Europa gracias a las cruzadas. Porque a veces he escuchado a algunos estudiantes que tienen esa idea, la civilización musulmana llega a Europa gracias a las cruzadas. No, 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 no. La civilización musulmana llega a Europa gracias a España y a Sicilia. Exacto, muy bien, André Alexis, muy bien. André, escúchame. André, escúchame. Eduardo, Henry, escúchame, ya escúchame. Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, 13, 21. Fibonacci, al toque. Este muchacho ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Fibonacci. Excelente, Fibonacci. Importancia en la historia. Al toque. ¿Por qué es importante en la historia Fibonacci? Matemático. Conozco varios matemáticos.
¿Por qué es importante la historia? ¿El número áureo? No. Italiano. Estoy seguro que ha habido otros italianos en la historia. ¿Por qué es importante? ¿No te la sabes? Es clave. Fibonacci es el personaje, el matemático, que difunde los números árabes en Europa Occidental. Él es el personaje que difunde las cifras arábigas. Él es el que introduce las cifras arábigas en Europa Occidental. Exacto. Fibonacci es fundamental por eso. Él es el que introduce las cifras arábigas en Europa Occidental. ¿Ok? Si a ti las matemáticas te parecen complicadas, si no fuera por Fibonacci serían más complicadas, porque antes eran con números romanos, olvídate, eso es un asco. Fibonacci difunde las cifras arábigas en Europa Occidental. ¿De acuerdo? ¿Ok? Personaje clave. ¿Y cómo así? Él conocía las cifras arábigas. ¿De dónde me dijiste que es? Ahora sí, Harley, ¿de dónde me dijiste que es? Fibonacci, italiano. Ah, ya. Ah, con razón, pues no, claro. Ah, por eso, pues ya. Con razón. Puntos de contacto entre la cultura musulmana y la cultura occidental. España, Italia, España, Sicilia. Ya, por eso quien va a introducir las cifras arábigas, un italiano que había estudiado matemáticas en las escuelas arábigas. ¿De acuerdo? Ya. Y te das cuenta de que eso además significa otra cosa. Oye, tío, eso significa que en las escuelas musulmanas, en el mundo musulmán, había tolerancia hacia los cristianos, ¿cierto? Porque si no, el tío Fibonacci no habría podido estudiar allá. Habla. Vamos. Profe, Dime, 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 ¿puede dime, repetir dime. lo que dijo? ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Lo que dije? Ya, Sí. ya. Dos cosas. Uno, te decía que el punto de contacto entre la civilización musulmana y la civilización occidental va a ser España y Sicilia. Y una demostración de eso es que el matemático que introduce en el mundo occidental las cifras arábigas es un matemático italiano, ¿ok? Como Fibonacci, el autor de la famosa sucesión, pero que en realidad es importante también porque él es el que, habiendo conocido las cifras arábigas, habiendo estado en contacto con los matemáticos árabes, Fibonacci es el que introduce en Europa Occidental el uso de las cifras arábigas que tú y yo utilizamos hasta ahora para sacar cuentas, ¿no? Para hacer matemáticas. Esa es la trascendencia de Fibonacci, matemático italiano, para demostrar, para confirmar, para recordar que es Italia una de las grandes vías de transmisión de la civilización musulmana. Y eso de paso, ¿qué demuestra? De paso demuestra que en las ciudades musulmanas podían encontrarse sin problemas musulmanes, cristianos, judíos. Fue una de las claves de la brillante civilización musulmana. Una de las claves de la brillantez de la civilización islámica es que había tolerancia. En algunos lugares, no en algunos lugares. Cristianos, judíos, musulmanes, bacán, se encontraban, intercambiaban conocimientos. ¿De acuerdo? Ya, hoy tienen otra imagen, ¿no? Hoy los musulmanes tienen fama de ser medio intolerantes. No todos, ¿no? Pero algunos tienen esa imagen. Pero en esa época no. O sea, cuando los musulmanes conquistaban un territorio donde había cristianos, normal, no se hacían faltas. Los cristianos podían mantener su religión, con la única regla de que pagaran un impuesto extra. Pagaban un impuesto extra, podía ser cristiano, podía ser judío. Así es, Henry. Muy bien. Este, el compañero que me hizo la pregunta hace un rato que me pidió que lo repitiera, ¿te ha quedado claro? Sí, ¿Habla? profe, todo Sí, chévere, sí. gracias. Ya, bacán. Profe, No, no. ahí le iba a Dime. preguntar algo en el chat. ¿Me preguntaste algo? Ah, lo acabo de poner. Ya, ya, ya. Nuestro sistema educativo. No. Sí es cierto que nuestra educación se ha beneficiado de aportes de los musulmanes, ¿no? Pero no, no, entre los musulmanes no llegó a crearse, lamentablemente, un sistema de educación laica, ¿no? Un sistema de educación orientado, digamos, a las ciencias. Hubo brillantes científicos, pero era lo excepcional. No, no hubo, pues nuestro sistema educativo viene, es más reciente. Nuestro sistema educativo viene de la época de Napoleón Bonaparte. Eso lo vamos a ver cuando hagamos Revolución Francesa. Claro, David, bacán, bacán. Eso viene de Napoleón Bonaparte y de la Revolución Francesa. Ese fue el gran imperio musulmán. Llegaron a conquistar parte de Europa, no conquistaron todo por los francos. Los francos son los que aguantan a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Y habiendo visto ya a los musulmanes, toca hablar de los francos y de la familia que detuvo a los musulmanes. ¿Ya? Vamos a resolver esta pregunta antes de ir a hablar de los francos. ¿Ya lo conoces?
Claro, ¿no? A ver, si estos patas no pueden venerar imágenes, entonces, ¿cómo decoran? Ah, con figuras geométricas. ¿Ya? Con figuras geométricas. Ya decoran sus templos, decoran sus mezquitas con líneas curvas o líneas quebradas o triángulos o polígonos o figuras geométricas que se entremezclan, que se entrecruzan, pero no, no pueden incorporar imágenes ni de animales ni de humanos. Está totalmente prohibido. En ese sentido son bastante estrictos en esto. Y para terminar, toca hablar del Imperio Carolingio. Nosotros dijimos al comienzo de la clase que los reinos bárbaros, los reinos francos, eran reinos con una administración. Los vikingos. A ver, Eduardo Bernoy, ¿dónde estás? Acá. Los vikingos aparecen, como verás, después del imperio de Carlomagno. ¿De acuerdo? Entonces, primero toca hablar del imperio Carlomagno. De eso hoy creo que los tocaremos la próxima semana, porque las invasiones de los vikingos son la base para el feudalismo. Y la próxima semana el tema del feudalismo. Nosotros habíamos dicho al comienzo, y aquí quisieras, nosotros habíamos dicho al inicio que en los reinos bárbaros, la administración era bastante primitiva, ¿no? Y que a menudo los reyes otorgaban funciones públicas a sus consejeros privados. Y te pusimos el ejemplo de los mayordomos. En el reino franco, los reyes son mediocres y sus mayordomos se acaban haciendo cargo de la administración. Ya, eso es lo que nos va a llevar al imperio carolingio. Los mayordomos del reino franco van adquiriendo cada vez más importancia, van asumiendo las funciones de los reyes, hasta que en cierto momento los mayordomos toman el poder y sacan a los reyes y se proclaman reyes ellos a sí mismos. Ese va a ser el origen del imperio carolingio. ¿Qué debo saber del imperio carolingio? ¿Cómo surge este imperio? Es el reino franco, es el reino franco. ¿Te acuerdas? Los mayordomos carolingios habían ido tomando el poder de los reyes. Los reyes se llamaban merovingios, pero la historia les dice reyes holgazanes. Ejemplos de esos mayordomos que asumieron las funciones de los reyes. ¿A quién estoy viendo en la pantalla? ¿Quién es este señor? Ajá, corre ya, este tío es Carlos Martel. ¿Contra quiénes está peleando Harley? André, Eduardo, Eric. Está peleando contra los musulmanes. Musulmanes, los califas omeyas. Muy bien, Henry. Claro, está peleando contra los musulmanes. La batalla es la que mencionaste hace un rato. ¿Cómo se llama la batalla, Eduardo? Harley, David, Adeli, ¿te acuerdas? La batalla de Poitiers o batalla de Poitiers. Una de las mayores batallas de la historia universal, una batalla monumental. A inicios de octubre del año 732, Carlos Martel, es otra foto, Carlos Martel se enfrenta a los musulmanes y los hace pedazos. Una batalla memorable. Nosotros siempre le decimos a los alumnos, claro, claro, Eduardo, nosotros siempre le decimos a los estudiantes que de todas las batallas de la historia, quizás esta sea una de las más importantes. Porque si los musulmanes derrotaban a los francos, tomaban el control de toda Europa occidental. De ahí en adelante no los paraba nadie. El reino franco era la última barrera. No sé si lo viste hace un rato en el mapa. Te enseño el mapa de nuevo, perdón, acá. Mira el mapa. Este es el reino franco. Si los musulmanes se lo comen, se acabó. ¿Cierto? Si los musulmanes se lo comen, se acabó. Se acabó Occidente. El reino franco es el último baluarte, el último sostén, el último soporte. En la batalla de Poitiers o batalla de Poitiers, los francos detienen a los musulmanes, salvando la civilización occidental, la civilización romana, la civilización germánica. Esa es la trascendencia de Carlos Martel, mayordomo, simplemente mayordomo. Él es el que da nombre al linaje, ¿te acuerdas? Sus descendientes se llamarán carolingios, en honor de Carlos Martel. Carlos muere algún tiempo después. Cuando él muere, el cargo de mayordomo pasa a su hijo. Cuéntame, ¿cómo se llama su hijo? Carlos muere. Su hijo es Pipino. Excelente. Pipino, correcto, Pipino. Pipino hereda el cargo de mayordomo. Ajá, Pipino el Breve. Por eso el año pasado a Merino lo vacilaban, ¿no? Merino, el presidente, por una semana, Merino el Breve, le decían los fastidiosos. ¿Cómo es la gente acá en el Perú? Pipino es mayordomo, pero está dispuesto a ir más lejos de lo que fue su papá, ¿no? Pipino toma el poder. ¿Te acuerdas? Saca al último rey holgazán y se proclama rey con apoyo de, ¿quién se acuerda? Pipino, último mayordomo. Exacto. Ah, sí te acuerdas. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pipino, último mayordomo, da un golpe, usurpa el trono, se proclama rey. ¿Quién lo respalda? El Papa. ¿Quién lo respalda? La Iglesia. ¿Por qué lo respalda? Por la coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? El Papa necesita un protector. Hay peligros que amenazan a la cristiandad. El Papa prefiere que la corona la tengan los carolingios, que son guerreros, ¿no? No los reyes holgazanes, que son mediocres. El Papa por eso le da su respaldo a las aspiraciones al golpe de estado de Pipino el Breve. El Papa, Harley, el Papa en esa época era Zacarías, Zacarías I. Pipino negocia con Zacarías I, Zacarías le da su autorización. Pipino luego será coronado por el siguiente Papa, Esteban II. Zacarías I, Zacarías I y Esteban II son los papas que negocian con Pipino el Breve. A cambio, Pipino protegerá al Papa, derrotará a los enemigos del Papa, el pueblo de los lombardos, y aparte le dará tierras a la iglesia, ¿no? Y a esa va a ser la alianza de aquí en adelante. Carolingios, el Papa. Los carolingios defenderán al Papa, el Papa respaldará el gobierno de los carolingios. Alguien por ahí podría haber dicho, pero Pipino es un golpista, los carolingios no merecen el trono. El Papa los respalda, el Papa los legaliza. Esa es la alianza. La iglesia respalda al rey, el rey protege a la iglesia. Ese va a ser el esquema durante los siguientes siglos a lo largo de la Edad Media. Pipino es el primer rey carolingio, gobierna hasta que muere y cuando muere lo reemplaza su hijo. Habla, lúcete. ¿Quién es el gran sucesor de Pipino? Pipino toma su reino y lo divide entre sus dos hijos, pero uno de ellos se muere, así que el otro toma toda la herencia. Carlomagno. Exacto, exacto, exacto. Y ahí viene pues Carlomagno. Esos son los tres personajes clave en este imperio carolingio, ¿eh? Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno. ¿Qué significa Carlomagno? Carlos el Grande. ¿Por qué le decimos Carlos el Grande? Magno significa grande, Eduardo. Magno significa grande. Como con Alejandro, ¿te acuerdas de Alejandro Magno? Alejandro el Grande. Carlomagno significa Carlos el Grande. ¿Por qué? Por su labor como defensor de la cristiandad. Carlomagno sigue las huellas de su padre. Su padre llegó al poder gracias a la alianza con la iglesia. Carlomagno continúa la política. Es el gran protector de la iglesia. Así es, David, correcto. Es el gran protector de la cristiandad. En lo que hoy sería Alemania, pelea contra los sajones, los somete y los obliga a bautizarse. En lo que hoy es Italia, pelea contra los lombardos, los derrota y los somete a su territorio. En lo que hoy sería España, pelea contra los moros o musulmanes, los contiene, los hace retroceder y les arrebata algunos territorios, algunas ciudades, algunas provincias. ¿Qué es Carlomagno? Es el gran protector de la cristiandad. Es, en la visión de esa época, el guerrero enviado por Dios para proteger a su iglesia. Ya es un hombre comparable al Papa. El Papa, líder espiritual, Carlomagno, líder político. El Papa guiando las almas, Carlomagno guerreando en defensa de la cristiandad. La cristiandad ahora tiene dos cabezas, el Papa y Carlomagno. El Papa lo corona emperador. Eduardo, lo usaron. Bueno, esa era la visión que viene esa época, ¿no? En la Edad Media la visión era que el rey estaba al servicio de la cristiandad, ¿no? Al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Carlomagno es coronado emperador. El 25 de diciembre del año 800, el Papa lo corona emperador. Henry pregunta cuál es el objetivo de la coronación de Carlomagno por parte de la iglesia. Para empezar, al coronarlo emperador, la iglesia lo que consigue es un protector. La iglesia al coronarlo emperador lo proclama como un rey por encima de todos los otros reyes. Un monarca con autoridad superior a todos los otros monarcas. Obviamente la iglesia, el objetivo que tiene es buscar un protector. El objetivo de la iglesia es que haya un monarca que use la espada en defensa de la iglesia. Claro, ese es el objetivo. Ah, sí, lo usaron, de hecho, de hecho. Pero esa era la visión en la Edad Media. Obviamente, David. Ah, pues David, así es la política, David, así es la política. Es conveniencia, es conveniencia. Al coronarlo emperador, Carlomagno deja de ser un rey, ahora es emperador. Y su reino, el reino franco, ahora se convierte en el imperio carolingio. Ahora entiendes por qué, no me acuerdo dónde lo puse, creo que era acá. Ahora entiendes por qué pusimos acá. El reino franco, donde gobernaban primero los holgazanes y ahora gobernaban los carolingios. Con Carlomagno, el reino franco deja de ser un reino, se convierte en un imperio. ¿Cuándo se convierte en un imperio? Cuando este tío lo coronan emperador. ¿Quién lo corona emperador? El Papa.
¿Y qué quiere decir con esta figura de emperador? Carlomagno es un rey por encima de todos los otros reyes cristianos deben someterse a él y deben reconocer que Dios lo ha enviado a él para que proteja la cristiandad. De aquí en adelante la cristiandad, dos cabezas, líder espiritual el Papa, líder temporal el emperador Carlomagno. Es como si el imperio romano hubiera vuelto a la vida, pero ahora con una misión sagrada, defender a la iglesia. En la antigüedad los emperadores romanos buscaban su propia gloria, ahora los emperadores romanos tienen la misión de proteger a la iglesia. Por eso comenzará a usarse la expresión Sacro Imperio Romano. ¿De acuerdo? El Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano. El Imperio Romano resucitado para la protección de la iglesia. Ese es el gran Carlomagno. Bueno, ¿qué más debo saber de ese imperio? El imperio de Carlomagno abarcaba una gran cantidad de territorios. Carlomagno lo divide en provincias, ducados, marcas, condados, provincias de los duques, de los marqueses, de los condes. Carlomagno envía inspectores que recorren el imperio, a los Missi Dominici. Carlomagno impulsa la educación católica en las catedrales, en las parroquias, en los monasterios. Carlomagno sabe que en su imperio hay diferentes pueblos. ¿Cómo lo mantengo unido el imperio? La religión. El catolicismo va a ser clave en el imperio de Carlomagno. El catolicismo es un instrumento. Hace un rato tu compañero decía, la iglesia usó a Carlomagno. Y al revés, hermano, también al revés. Carlomagno va a usar la religión. ¿Para qué? Para mantener su imperio unificado. Oye, tú miras el imperio. ¿Quiénes viven en este imperio? Francos, sajones, lombardos, frisones, hay un montón de pueblos. Entonces Carlomagno se pone a pensar, ¿cómo los mantengo unidos? La religión, pues no, ¿qué va en la religión? Por eso es que hay tanto interés en la educación. Todo el mundo sabe, y estoy seguro que tú también, que Carlomagno impulsó la educación. Y a veces uno no va más allá. ¿Y por qué impulsó la educación? Simple, impulsó la educación católica como una manera de darle cohesión a su inmenso imperio. ¿Me entiendes? Por eso va a impulsar la fundación de escuelas. Claro, David, por eso se va creando un sistema educativo para darle a todas las regiones una misma ideología. ¿De acuerdo? Lamentablemente el imperio de Carlomagno es fugaz, porque él se muere y sus hijos, la clásica, sus nietos, perdón, empiezan a pelear por la herencia. El hijo de Carlomagno no puede mantener unido el imperio, sus nietos lo dividen, pues. El imperio de Carlomagno no dura ni 50 años. En el año 843, los nietos de Carlomagno dividen el imperio. Y esa época en la que se divide el imperio y aparecen tres reinos débiles, es también la época en la que nuevos invasores aparecen en el horizonte. Habla, mira la pantalla, David, Eduardo, tú que estabas obsesionado con esta gente, ya, Eduardo, ¿quién es? Habla, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eso lo hablamos. Ya, Eduardo quiere una clase dedicada a los vikingos. Ya, ahí están los vikingos. Ahí están los vikingos. ¿Ok? Listo. Hasta ahí nos quedamos. Ya estamos justo en la hora. La próxima semana la cerramos. Vayan muchachos a su siguiente clase o a almorzar. No sé qué tienen que hacer ahorita, pero ya lo nuestro se acabó aquí. Gracias, cuídense. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias, cuídense. Nos vemos, nos vemos. Hasta ahí nomás. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana de feudalismo. Venga repasando. Venga repasando. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, David. Nos vemos, nos vemos. Chao. Almorzar.